con usted el día de hoy sábado. Ya del Club San Nicolás, donde hoy vamos a estar hola, 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 sí, hola, sí, hola, 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 sí, hola, sí, hola, sí. Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos, seguidores de la página de Pulse Sport Más? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días, un gusto, un placer estar de vuelta ya con ustedes el día de hoy sábado, 13 de septiembre del año 2025, aquí en la cancha del Club San Nicolás, donde hoy arranca el campeonato clausura de la Escuela de Fútbol, donde Gribucuales recibe a la Escuela de Fútbol de la ciudad de Curuguatú, en este caso el día de hoy, campeonato que inicia el día de la fecha, acá en la cancha del Club de Sport San Nicolás. Ya estamos prestos y listos aquí nosotros con todos los compañeros. Ya vamos a llevar el saludo del compañero, el relator principal de esta página, el amigo Blas Antonio Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto, un placer enorme, Blas Antonio, tenerte de vuelta el día de hoy. Muy buenos días, Gilberto. Cordial saludo para ti, a los compañeros, a todos los televidentes de Pulse Sport Más. Como bien lo está mencionando, nosotros aquí instalados en el Sport San Nicolás, en este reducto deportivo donde hoy da justamente apertura a este torneo denominado el torneo Clausura 2025 Copa Estrella del Norte. Así que aquí se van a estar enfrentando los equipos de la Escuela de Fútbol de Gribucuá versus la Escuela de Fútbol de Capitán Troche, que ya había mencionado que justamente vienen de la ciudad de Curuguatí, así es que se Sí. enfrentan dos equipos, dos escuelas de fútbol en esta categoría que arranca justamente con la categoría sub-10, categoría año 2010, sería entonces Gilberto, Así es. que va a protagonizar estos equipos. Va a arrancar justamente el partido, va a mover el equipo de Gribucuá. Sí, señor, el conjunto naranja con negro y la banda roja es el equipo del conjunto de Capitán Troche, escuela de fútbol desde Curuguatí, que está presente justamente para este campeonato también, este torneo. Y aquí arranca el partido, Gilberto Brites. Así es, arranca este campeonato, arranca el partido, la categoría sub-10, aquí en vivo a través de Pulse por Más. Aquí intenta la carga del conjunto de Gribucuá, saca como puede desde el fondo la visita. Aquí tiene el esférico
Villar Jefferson que juega. El balón que queda en poder del lateral derecho. Va a dejar a hacer participar justamente al número 10. El número 10, Vicente Caje. Juega Caje, pelota para el futbolista número 11, es Jonathan Sanabria. Juega Sanabria, atención con esta carga, avanza el conjunto de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Bien en la marca, aparece para despejar el futbolista del conjunto de Capitán Troche. Habrá lateral, corresponde para el conjunto de Iribucuá, Gilberto Brites. Así es, esto arranca recién, todavía se está acomodando ambos equipos y ya Iribucuá buscó ya el primer intento atacar directamente, pero sacó la defensa de Troche. Sanabria, ahí está Sanabria, juega, se apoya ahí justamente con el zaguero central que despeja el balón que queda en poder del jugador, pero ya vuelve a recuperar el conjunto de Iribucuá, avanza con Sanabria, destapado aparece el número 11. Juega con el número 88, es el futbolista Pablín Ortega, va por Ortega, participa también ahora el jugador Frutos, va Frutos, escapa de su marcador, peligro de gol, avanza Iribucuá, viene el centro, está el primero, atención, está el palo, le dijo que no pudo empujar también aquí la primera jugada clara de gol es para el conjunto de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, Gilberto. Así es, llegó acá profundamente la Escuela de Fútbol de Iribucuá, intentó el ataque, pero el palo le dijo que no, se salva el Capitán Troche. Qué buena jugada individual por parte del número 22 del jugador de Iribucuá, Ailin Frutos, ganando a su marcador, después cruzó y faltó muy poco para que pueda empujar a su compañero Gilberto. Sí, una buena jugada armó acá la Escuela de Fútbol de Iribucuá y se salva ya el equipo de Capitán Troche. Presiona, aquí no sale desde el fondo del conjunto de Iribucuá. Aquí tiene el esférico, ahí le gritan justamente para que pueda estar también atento a la jugada al número 14, Francisco Jiménez. El balón que pica sale a un costado, habrá lateral para el representativo de Iribucuá. Va Jonathan Sanabria, ahora ubicándose ahí hacia el costado izquierdo. Hace rato arrancó hacia el costado derecho, Gilberto. Así es, se mueve mucho el jugador Sanabria. Por acá ya está por el lado izquierdo. Esto arranca recién los primeros minutos del partido. Torneo Clausura 2025 Copa Estrella del Norte. Aquí por Pulse Sport Más en esta mañana de hoy sábado. Sí. Un sábado brillante realmente. Y agradable también, ¿verdad? Principalmente para los chicos que arranca este nuevo campeonato y el clima ayuda también por ese lado. Avanza Yegros, centro de Yegros. Despeja desde el fondo el número 88. Es Ortega, el defensor de Iribucuá. Avanza al cuadro de Capitán Troche, no pasó nada, sí señor, viene en la marca también ahí el defensor de Iribucuá, habrá salida para el representativo local, es el conjunto de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Así es, va a ser salida para Iribucuá, Troche que está buscando también la forma de llegar y ya buscar el primero, pero hasta aquí muy bien la saga central, la defensa del equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Bien, agradecemos también a cada persona que está acompañando este deporte, acompañando justamente esta categoría. Está haciendo el esfuerzo también para acompañar a los chicos y esto es bastante bueno, Gilberto Brites. Claro, es muy importante hacer esto que está haciendo la gente de Iribucuá, darle oportunidad a estos chicos que está en su inicio de fútbol. Sí, señor, y nosotros agradecemos también a los auspiciantes para que esta transmisión también sea factible aquí en esta mañana de hoy, sábado. Avanza Iribucuá. Ahí está Sanabria, habilita Caje, Sanabria de vuelta, participa el número 11, avanza Iribucuá, costado derecho, otra vez ahí habilita a su compañero, busca el número 14, Ortega, que intentaba, pero no pudo. Sí, señor, era Jiménez en este caso el que se arremetía también dentro del área y habrá salida, ahora corresponde para el conjunto de Capitán Troche. Así intentó de vuelta acá la Escuela de Fútbol de Iribucuá llegar y marcar el primero, pero hasta aquí también bien la defensa que sacó esa pelota. Hasta aquí 2 llegadas ya importantes de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Muchísimas gracias a Carnicerías Oporá de Víctor Gaona, que apoya a la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Muchísimas gracias también a Bodega Naya del concejal Herminio Cardoso, que está ubicado aquí en el centro mismo de la ciudad de Iribucuá. Apoya también a la selección de Iribucuá y también acompaña a los chicos de esta categoría y los demás categorías. 6 partidos va a estar... Sí. Vamos a estar teniendo, Gilberto, vamos a ir comentando ya enseguida también las categorías que vamos a tener, que arranca justamente con esta categoría 2010. Así es, la categoría 2010 y de a poco va a ir subiendo de categoría hasta la última categoría, seguramente que va a estar jugando el último partido.
Avanza Capitán Troche, viene el centro, busca a Aquino, pelota para él, Aquino, peligro de gol, atención, se acomoda para su zurda. Aquino. Bueno, reclama la gente de Capitán Troche, penal, pero el árbitro cerca de la jugada, dice no pasó nada, no hubo contacto. Sí. Por eso se lanzó, se tiró el número 29, Aquino, buena jugada individual también por parte de este jugador. Intentó muy bien acá el jugador Aquino, intentó comprar también esa falta, pero el árbitro dijo que no pasó nada. Habrá tiro libre para el conjunto de la banda roja, que es el representativo de la escuela de fútbol de Capitán Troche de la ciudad de Curuguatí. Habrá tiro libre frente a la pelota, ya se encuentra Julio Yegros, el número 10, mano a la cintura para él. Ahí se van ubicando, también se va formando las parejitas dentro del área de Gribucuá. Va Yegros, Julio, centro, media altura, fácil para la tarea defensiva que va a salir jugando desde el fondo el equipo de Gribucuá con Segovia. Ahí está Segovia, pica hacia aquel costado Jiménez, pelota para Jiménez. Ahí está Jiménez, Francisco juega, el balón que queda para el número 11 es Jonathan Sanabria, muy participativo en estos primeros minutos del partido, lo de Jonathan Sanabria. Sí. Aquí avanza Méndez, sigue Méndez, deja para Frutos, peligro de gol otra vez, ahí está Frutos. Esta vez ganó muy bien el jugador Aylan Jiménez, saca un costado. Otro avance del conjunto de Gribucuá que quiere tomar la iniciativa del partido, Gilberto. Así es, acá de vuelta intentó Gribucuá, la escuela de fútbol de Gribucuá, pero estuvo atento ahí el jugador de Capitán Troche que sacó esa pelota. 7 minutos de partido, 7 minutos, primer tiempo. El marcador está 0-0. Tiene la pelota el equipo visitante, la banda roja del equipo de Yegro, del Capitán Troche. Yegros, el que sufre la falta. Habrá tiro libre otra vez, pelota quieta. Sí. Va a tener el conjunto visitante, Gilberto. Así es, Blas Antonio, otra falta de vuelta. Acá hicieron los jugadores de Gribucuá. Va a ser tiro libre de vuelta para el equipo de Capitán Troche. Va a estar teniendo una pelota parada de vuelta. Alexander Aquino frente a la pelota, el zurdo va a cumplir. Ahí está dando algunas indicaciones a sus compañeros también para que se pueda ir instalando en el área de Gribucuá. Ahí está Aquino, Alexander, centro, golpe de cabeza fue defensivo. Aquí el balón que pica queda en poder del jugador de Gribucuá que trata de salir jugando. Ahí va teniendo el esférico el equipo del representativo de Gribucuá con Cristian Barreto. Barreto que carga, pelota para el 9, atención, pica el jugador de Gribucuá que termina en el piso. Aquí le gana muy bien el número 24 que intenta salir. Salió en falso aquí. Atención, queda para Frutos. Va Frutos, engancha para su zurda. A ver, atención, está el remate. En forma oportuna aquí. Otra vez bloquea la defensa. Frutos es un jugador también muy interesante que tiene Gribucuá, Gilberto. Así es, acá intentó de vuelta Fruto, pero estuvo atento ahí la saga central de Capitán Troche. Intentó de vuelta acá la escuela de fútbol de Gribucuá sorprenderle al portero, pero hasta aquí buenos los trabajos de la defensa de Capitán Troche. Muchísimas gracias también a Eventos La Cordillerana. Cualquier evento, yo les recomiendo Eventos La Cordillerana. Está ubicado en segunda línea San Isidro del Norte. Cuando avanza otra vez Gribucuá, ya está dentro del área, saca como puede, no quiere complicación alguna. En este caso aquí Mateo Benítez saca el córner, habrá servicio de esquina para el conjunto local. Así va a ser el primero del partido, este tiro de esquina que consigue para la escuela de fútbol de Gribucuá. Va a tener una pelota parada importante. Ahí está el centro, atención, la defensa que intenta sacar también. Avanza Gribucuá, aquí ya recupera en su defensa el equipo de Troche. Capitán Troche que intenta salir, pero presiona a Sanabria, roba la pelota, atención el centro por abajo. Presiona otra vez el equipo de Gribucuá, recupera en zona de ataque. El balón ahí que queda en poder de Méndez. Sácale desde el fondo, Capitán Troche. Queda para Julio Yegros, balón para Yegros. Tiene el esférico el equipo del representativo del conjunto de Capitán Troche. Avanza hacia el costado derecho, engancha ahí. Viene el centro para Aquino, atención Alexander, puede estar el primero aquí, va con todo, Yegros, atención el remate del arquero que queda con él, remate y después en segunda instancia, otra vez la intervención de Thiago Núñez,
Muy buena intervención, excelente la respuesta aquí del portero Gilberto. Así es, muy bien acá llegó el capitán Troche, tuvo la oportunidad magnífica de marcar primero, pero el porterito le dijo que no en 2 ocasiones. Sí, señor, destacábamos ya la tarea del número 11, como así también el número Sí. 22 en Iribuco, y aquí destacamos también. Al porterito. Sí, Tiago Núñez, excelente Así la es. intervención, ¿eh? En 2 ocasiones. Y creo que es la primera vez que le llama a actuar, Gilberto. Sí, primera llegada importante y primer trabajo para el portero Tiago Núñez. Sí, solucionó muy bien sacando al córner, viene el servicio, saca con el muslo y fue lo último de esta primera etapa, termina con este Muy marcador bien. de 0-0, Gilberto. Así es, 0-0 este primer tiempo del partido. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa, ya venimos. Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. El primer tiempo terminó 0-0. Ambos equipos tuvieron su oportunidad de marcar el primero, pero hasta aquí se mantiene 0-0. Este minuto arranca el segundo tiempo, Blas Antonio. Sí, gracias, Gilberto. Retornamos para este segundo tiempo. Agradecemos también a los que auspicia, por supuesto, esta transmisión, al licenciado Adelio Estigarribia también y a toda su familia. Apoya la transmisión y a la Escuela de Fútbol de Iribucoa, como así también a Isapú Creaciones, apoya también a la Escuela de Fútbol de Iribucoa. Muchísimas gracias a Mila Bracho y familia, apoya también la Escuela de Fútbol, como así también al licenciado Agrispino Estigarribia y familia que apoya la transmisión, como así también a la Escuela de Fútbol, a los chicos de diferente categoría de la Escuela de Fútbol de Iribucoa. Pita el juez, arranca el segundo tiempo aquí frente a frente. El equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucoa versus la Escuela de Fútbol
de Capitán Troche, mi querido Gilberto Brites. Así es, esto arranca el segundo tiempo y vamos a ver si tenemos gol porque ambos tuvieron en el primer tiempo que no supieron marcar, pero hasta aquí 0-0. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Sí, señor, si tenés problemas de neumático, Gomería El Yate, sí, señor, está en la zona de Iribucuá, también queda ubicado en San Isidro del Norte. Así es que si de repente se te pinchó la rueda del vehículo, Gilberto, te recomiendo Gomería El Yate, ahí la solución. Muchísimas gracias también por apoyar a los chicos, a este Escuela de Fútbol de Iribucuá, como así también muchísimas gracias a Carlos Velázquez y familia, apoya desde España la transmisión y a los chicos de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Muchísimas gracias también a la familia Chaparro que apoya la transmisión y la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Aquí el arquero que sale, atención, el esférico que queda ahí en poder del jugador del conjunto del representativo de Troche. Bueno, cambió de arquero también Iribucuá, Sí. Gilberto, para este segundo tiempo. Cambió este segundo tiempo, eso es lo que me sorprende un poco, pero solamente para que todo pueda tener oportunidad también, ¿verdad? Así que bueno también el trabajo de la gente de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Así mismo, porque esto es justamente también para que los chicos puedan tener su oportunidad de mostrarse. Y la preparación de compartir también, por ¿verdad? sobre todas las Sí, cosas. así es. Y eso es muy importante, el trabajo que está haciendo la gente de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, y eso hay que destacar también. Avanza Iribucuá hacia la banda derecha con el número 11 que intenta eludirle la marca, lo consigue, es Jonathan Sanabria. Va teniendo el esférico ahora, hace participar también a Pablín Ortega. Pierde ahí la marca firme por parte del jugador Silvero. Sale el conjunto de Capitán Troche Aquino, el que participa. El esférico queda para el número 10, Yegros. A ver, se le fue la pelota, dice el juez. Rebotó en el jugador de Iribucuá, entonces va a ser lateral en zona de ataque, corresponde para la visita. Así es, va a ser saque lateral para la visita. Acá de vuelta intentó Iribucuá llegar a la portería, pero sacaron la pelota y la gente de Capitán Troche. Buenísimo es Sanabria, los Antonio. Cada vez que van a ataque siempre hace cosas interesantes. Apoya también a la Escuela de Fútbol de Iribucuá, Gomería Rojas del señor Cristino Roja. Sí, señor, también su local que está ubicado en la comunidad de Uponá, está al servicio de la gente, por supuesto, para los clientes ahí. Gomería Rojas acompaña también el deporte en esta mañana de fútbol en Iribucuá, como así también la concejala Clara Viviana Villalba y familia apoya a la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Muchísimas gracias a Novedades Las Gemelas desde San Isidro del Norte, también apoya a la Escuela de Fútbol de esta ciudad de Iribucuá. Bueno, a ver qué pasó allí, va a ser pelota, habrá pelota, corresponde para el conjunto de la banda roja que es el equipo visitante. Bueno, un poquito más atrás le indica el juez. Esto es importante también que los jueces también ya le pueda ir, en este caso, cobrando, señalándole e indicando también para que los chicos puedan aprender también la regla de juego. Y eso es muy importante, que los profes, los árbitros que están en esta categoría, debe también enseñarle y darle esa oportunidad de saber a los chicos, y eso es muy importante también. Sí, señor. Como director técnico, el equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucuá tiene al profesor Carlos Adán Jiménez y así también el profe Marcos Acosta, dos entrenadores que están también activamente participando. A los chicos le está enseñando obviamente para su crecimiento futbolístico. Así es que es muy importante también la labor que están realizando estos profesionales, Gilberto. Así es, y Marco que se caracteriza de trabajar bien con los chicos, y creo que es importante también tener a profesionales que tenga paciencia para que puedan enseñar a los chicos. Avanza el equipo visitante hacia el costado derecho, apertura para el número 11, tiene el esférico, es el jugador Oscar Iturbe, el centro de Iturbe queda para el 10, intentó Yegros, fue el puntín para sacar a un costado el número 5 de Iribucuá. Habrá córner, sí señor, habrá tiro libre de esquina para el conjunto de Troche, que va a tener la posibilidad de cargar. Así es, acá Troche tiene una magnífica posibilidad de cargar la pelota y buscar el primero aquí en este tiro de esquina. Está cubriendo sus palos también Carlos Gaona, el lateral izquierdo del equipo de Iribucuá. Habrá pelota, habrá servicio de esquina para el conjunto de Troche. Frente a la pelota está el jugador
Aquí no viene el centro, no pudo despejar la defensa, queda para el equipo de Yegros que avanza, busca el primero también, intenta allí, presiona bien el equipo con muchos hombres, la visita, ahora sí sale desde el fondo el equipo de Grebucoa, el balón que pica queda para Sanabria, Jonathan no pudo, esta vez el que despeja es su compañero Frutos, balón que pica justamente para Sanabria, ahí está Sanabria, pone el físico allí, intenta el jugador de Grebucoa pero ya pierde, le encimaron allí la marca. Saca como puede desde el fondo el equipo del representativo de Troche. Falta en perjuicio del jugador de Troche. Habrá tiro libre para la visita. Así es, va a ser tiro libre acá para la visita. Falta por ahí el árbitro y va a ser tiro libre para Troche. Bien. Habrá tiro libre para el conjunto visitante. Frente a la pelota ya se encuentra el número 10, Julio Yegros. Julio Yegros va a levantar el centro. Ahí va pisando ya Aquino, como así también Silvero. Está Iturbe también dentro del área. Va a buscar también el cabezazo. Viene el centro. Fue cabezazo pero defensivo. Sale desde el fondo de Grebucoa. Ahí está Yegros. El que presiona, roba la pelota el número 10. Julio Yegros. Avanza el equipo de Troche. Hacia la banda izquierda. Retrocede el balón para Silvero. Aquino otra vez. Ahí participa de vuelta el número 10. Yegros. Va Julio. El balón que deja ahí para su compañero en forma corta. Otra vez habilita Yegros. Centro por arriba, el jugador Fruto que no pudo despejar. Ahora sí, el que despeja es Méndez. Balón que ya sale hacia el costado o hacia el centro del campo de juego. En este caso, vuelve a recuperar el equipo del representativo visitante que por lo menos, no sé, solucionar algún inconveniente. Está arrancando mejor este segundo tiempo. Está mejor este segundo tiempo. La gente de Capitán Troche. Grebucoa se quedó un poco, seguramente por el tema del cansancio de los chicos, y eso es muy importante que en la saga central está trabajando una impresionante cómo está trabajando los chicos de ahí atrás de la escuela de fútbol de Grebucoa. Viene el centro, golpe de cabeza, fue defensivo, viene la marca aquí el número 4, Carlos Gaona, saca un costado, o sea que saca otra vez al fondo, entonces va a ser córner, se repite la acción, otro tiro libre de esquina. Otro tiro libre de esquina, y hace rato ya que unos minutos ya que se mantiene ahí arriba la gente de Capitán Troche. Bueno, tiro libre de esquina. Alexander Aquino levanta el centro. Aquino sobre la pelota. El esférico que intenta ahí Miranda. Miranda que le presiona, le roba Caje. Sale con Sanabria. Ahí está el número 11. Elude la marca. Va Sanabria. Costado derecho. Avanza de vuelta. El representativo local se queda. Se frena Sanabria porque no tiene mucha compañía. Continúa con la jugada individual. Pero ya pierde. Le encimaron la marca. Le roba la pelota. Ya sale Miranda. Por ahí ya se muestra Iturbe. La marca ahí por parte de Segovia, de vuelta, vuelve a recuperar el número 11, Jonathan Sanabria, va hacia la banda derecha, sigue Sanabria, participa ahora también Villar, ahí está, corre el número 10, es Vicente Caje, va Caje, se cae, empuja, dice el juez, la falta fue del capitán del conjunto de Grebucoa, habrá tiro libre en su salida para la visita. Así va a ser salida para la visita, acá le cobró la falta al capitán de la escuela de fútbol de Grebucoa, va a ser salida para Capitán Troche. Hasta aquí 0-0 este partido, Blas Antonio. 8 minutos de partido, Gilberto Brites. Así es, ya segundo tiempo, última parte ya de este partido y se mantiene 0-0. Hasta aquí 0-0 se reparten los puntos en este primer partido. Escuela de fútbol de Grebucoa, Escuela de fútbol de Capitán Troche, torneo clausura 2025, Copa Estrella del Norte. Torneo clausura que justamente hoy arranca, ¿no, Gilberto? Sí, hoy arranca, creo que sí. Hoy arranca este torneo. Y bien, ya iniciando este campeonato. Y creo que se ve ya el trabajo de cada técnico, Los Antonio. Bueno, ¿momento de hidratación o momento de cambio? Ah, bueno. Cambio, creo. Cambios, ¿eh? Sí, señor. Ahí, bueno, va ingresando los chicos y vamos a tener poquito de inconveniente también nosotros aquí con la planilla que no tiene números, Gilberto. Mucho cambio acá. En la parte del suplente en este caso. Sí, sí. Prácticamente renueva su plantel aquí el representativo de Grebucoa en estos pocos minutos que quedan. Así es, para esto solamente para que todos puedan entrar, para que todos puedan tener sus oportunidades. Ya se hizo todo el cambio para la gente de la Escuela de Fútbol de Grebucoa. Bien. Queda pocos minutos, el partido que está 0-0, 0 para Grebucoa, 0 para Capitán Troche, Escuela de Fútbol, que se enfrentan en esta mañana del sábado, en esta competencia de los chicos, que está
realmente con un futuro enorme estos chicos, Gilberto, ¿no? Sí, muchos de estos chicos van a tener seguramente oportunidades más adelante en otra categoría y así de forma se va a ir formando para que sea a uno que otro seguramente se va a dedicar a eso, para que tenga la oportunidad de jugar en sus clubes o buscar una oportunidad en otros clubes y así se forman los jugadores. Bien, ahí también Capitán Troche aprovecha para algunos cambios. Cambia también sus jugadores. Ahora sí, ya se reanuda el juego. Ahí tiene la pelota Aquino. Alexander domina, va hacia la banda izquierda del conjunto de Troche. Habilita a su compañero. Ahí está Iturbe dentro del área. Atención, carga el equipo del representativo visitante. Aquí participa también Julio Yegros. Saca como puede desde el fondo el equipo de Iribucoa. Complementa muy bien su compañero allí, pero ya queda para el despeje defensivo. Quedó corta. Atención, sigue la carga del equipo del equipo de Capitán Troche, digo bien. Ya está el guardameta del equipo de Gribucoa, que se queda también con el brazalete de capitán tras la salida del capitán que arrancó justamente en este Sí, partido. creo que fue Caje el capitán. Sale desde el fondo el número 15. Es el jugador Jiménez en el conjunto de Capitán Troche. Aquino desvía ese esférico. Va a quedar para Benítez. Ahora participa también el número 68. Es Silvero. Luis Silvero. Aquino de vuelta. Alexander juega. El balón que queda ahí en poder del jugador número 11 es Oscar Iturbe. Va Iturbe. Deja para Yegros. Va Iturbe. Yegros ahora. Atención el remate al arco de Yegros. Se fue desviando y fue lo último de este partido, Gilberto Brites. Así es, fue lo último, el último intento también para Capitán Troche. Pausa, ya venimos.
Muy bien, señores, ya arranca este segundo partido. Esta categoría es la categoría sub-8, categoría 2017, entre la Escuela de Fútbol de Iribucuá, Escuela de Fútbol de Capitán Troche. Este es el segundo partido ya la mañana de hoy. Estamos en vivo a través de Pulses por Más. Ya en minutos vamos a tener ya el relato del compañero Blas Antonio. Ahí estamos preparando la planilla correspondiente para que pueda proceder ya el relato del compañero en este partido. Mañana agradable. Saludo a toda la gente que está viendo el partido también. Que deje su comentario, a suscribirse a nuestro canal de YouTube a través de Pulses por Más, a dejar su suscripción y activar la campanita para que le pueda tener todas las notificaciones de todo lo que hacemos siempre a través de la página, a través de nuestro canal de YouTube de Pulses por Más. Saludos a toda la gente. Mañana agradable, es lo más importante, que se presta para el fútbol también, porque los chicos están haciendo fútbol y esto creo que es muy agradable para ellos. Una mañana hasta aquí agradable todavía. Vamos a ir más tarde, ¿qué pasa? En recurso de la jornada también el día de hoy, sábado 13 de septiembre del año 2025. Ahí ya en minutos vamos a ir con el compañero Blas Antonio de vuelta para que pueda proceder con el relato de esta categoría. Estamos ya en minutos. Ya estamos de vuelta con el compañero Blas Antonio, categoría sub-8. Sí, muchas gracias, Gilberto. Arranca esta categoría, señoras y señores, aquí entre la Escuela de Fútbol de Iribucuá, Escuela de Fútbol de Capitán Troche de la ciudad de Curuguatí. Y aquí avanza el equipo visitante justamente bien. La marca aquí, el número 3 del conjunto de Iribucuá, es el jugador, el que tiene la número 3, es Roberto Manuel Acosta. Saca a un costado, trata de salir el equipo de Iribucuá. Falta, dice el juez. Habrá tiro libre para el conjunto del representativo de Iribucuá. Ahora también usan la mitad del campo de juego, Gilberto. Sí. Una cancha más chica, más pequeña. Así es, para esta categoría. Para esta categoría, porque es una categoría chico todavía, por ende solamente la media cancha. El famoso cancha reglamentaria para los chicos. Sí, así mismo. Bueno, habrá tiro libre para el equipo de Iribucuá, que busca el tanto de la apertura. Autoriza el árbitro, viene el remate al arco. No pasó lejos realmente del arco que defiende el arquero de Capitán Troche. Habrá salida para el equipo visitante. Así es, ahí intentó la Escuela de Fútbol de Iribucuá, pero va a ser salida para Capitán Troche. Ahí saca justamente el arquero de Capitán Troche. El balón que pica sale a un costado. Habrá lateral para la visita. Muchísimas gracias una vez más a Carpintería, también a Bodega Naya, como así también al licenciado Adelio Estigarribia, que apoya a la Escuela de Fútbol de Iribucuá, por supuesto, y esta transmisión. Muchísimas gracias a Carnicería Soponá, que también apoya a la Escuela de Fútbol de Iribucuá del señor Víctor Gaona. Aquí avanza el equipo de Iribucuá de vuelta, que está tomando otra vez la iniciativa del partido. Sí. Va empujando con todo. Así es, este primer tiempo de vuelta, la gente de la Escuela de Fútbol de Iribucuá arrancó con todo y va buscando ya el primero, porque en el primer partido tuvimos un empate de 0-0. Lateral que corresponde para el representativo de Capitán Troche. Sale desde el fondo el número 10, es el jugador Pablo Rivas Bogarín. Ahí se cae el jugador de Iribucuá. Falta, sí señor, la falta fue en perjuicio del jugador del representativo de Iribucuá. Habrá tiro libre para el equipo local, que hoy juega en el arco. Casaca número 12, es el portero del representativo de Iribucuá. La lista se presenta así, con Robinson Miranda en portería. Sería el número 12, 4 Ricardo Guzmán Monjes, 16 para Dana Sofía Jiménez. Este es el plantel completo. El 11 es Carlos Velázquez. El número 5 es Xavi Pascual López. La 37 Alexis Fabián Peralta. Atención, está el gol. ¡Gol de la Escuela de Fútbol de Iribucuá! Señoras y señores, empuja, no sé si fue el 16 el que termina
definiendo, cuando justamente estamos leyendo aquí la planilla, llega el tanto de la apertura, Gilberto. Así La es. Escuela de Fútbol de Gribucá gana el partido 1-0. Así es, marcó el primero la Escuela de Fútbol de Gribucá de esta categoría. Esto, iniciando este primer tiempo, ya marca el primero ganando, ya está ganando 1-0 el equipo de la Escuela de Fútbol de Gribuá. Va Pereira, el número 10, el remate aquí del número 16 es el jugador Aaron Caje Riveros. Balón que se pierde afuera. Habrá salida para el representativo visitante para el equipo de Capitán Troche, que va a salir desde el fondo. Así es, va a ser salida para Capitán Troche, que todavía no se puede acomodar dentro del gramado. Ya la gente de Gribucá está ganando toda la segunda pelota y acá recién intentó vuelta marcar el segundo la Escuela de Fútbol de Gribucá. Muchísimas gracias a Bodega Naya del concejal Herminio Cardoso, que está acompañando esta transmisión. Su local está ubicado aquí en el centro mismo de Gribucá. También acompaña la transmisión, avanza de vuelta Gribucá. Quiere el segundo, gana 1-0. Aquí saca con un puntín a un costado el jugador de Troche. Habrá lateral, sin embargo, para el equipo visitante porque rebotó en el jugador de Gribucá, dice el juez. Habrá pelota, habrá salida para el equipo de representativo de la banda roja, que es el equipo de Capitán Troche. Así es, tiene que salir Troche y buscar también el empate rápidamente, pero hasta aquí tranquilito el portero Miranda en su portería. Bueno, eventos La Cordillerana, sí señor, para cualquier tipo de eventos y precisadas decoraciones y demás cosas, obviamente con eventos La Cordillerana. Atención con esta carga de vuelta Gribucá, que ya encontró el primero, ahora busca el segundo. Va intentando Caje Aarón, que deja para su compañero, está el número 3, es el jugador Roberto Acosta, sigue Acosta. Hay buena marca, por eso retrocede con el balón. Bien por Acosta, ahí está Roberto que juega el balón que queda en poder del jugador de Troche. Va a ser lateral, dice, y ya se va lentamente Roberto Acosta justamente para el efecto. Este es Aarón, va Caje, el remate de Aarón. Queda en las manos del guardameta de Troche, que ya sale con un pelotazo largo. Así es, acá intentó Caje sorprenderle al portero, pero estuvo atento al arquerito que saca esa pelota. Sale Troche. Se cae el número 20, falta, dice el árbitro. Sí, hubo falta en perjuicio del jugador Jonathan Daniel González. Habrá tiro libre para el conjunto de Capitán Troche. Así es, va a ser tiro libre para Troche. Seguramente va a buscar directamente empatar este partido. Ahí está el arquero Miranda, atento también a la jugada. Ya cobra en forma corta el equipo de Capitán Troche. Tiene la pelota aquí el jugador Rivas. Va Bogarín también. Está por ahí cerca, se muestra el jugador Abel López. También está Saúl Escobar por ahí cerca. Balón que sale afuera. Habrá lateral, sí señor, corresponde para el representativo visitante para cumplir el número 6. Ya está frente a ese esférico. Ya lo cobra. Balón para Abel López. Ahí está Abel. La marca por parte del jugador de Gribucá, que ya sale jugando. Sale a un costado ese balón. Habrá lateral, corresponde para el representativo del representativo Troche de Gribucá, sí señor. Ahí está. Bueno, confirmamos el gol, Gilberto. Fue el número 16. Aarón Caje fue el autor del único tanto hasta el momento, Gilberto Brites. Ahí está entonces, Caje es el marcador de ese gol. Y con ese gol está ganando 1-0 la Escuela de Fútbol de Gribucá, categoría 2017. Muy bien, gracias al profe Oscar, que está también colaborando mucho con nosotros para que esta transmisión también sea de la mejor manera, sea posible con la organización. Está acá acompañando también a los muchachos de Pulse Sport Más. Así que el agradecimiento para el profe, que está atento también al trabajo que estamos realizando, Gilberto. Sí, gracias también por la confianza que nos da siempre al profesor Oscar, entonces, que está atento por las transmisiones. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Adelio Estigarribia y familia que apoya la transmisión, esta cobertura, y a la Escuela de Fútbol de Gribucá. Avanza el equipo de Capitán Troche, peligro de gol, atención, sale muy bien en la marca aquí el número 6 de Gribucá, sí señor, viene la marca, continúa con ese esférico, deja para su compañero, bien por el jugador Bautista, el número 6, realmente que estuvo ahí bien, dejó después para Jonathan para que este pueda despejar a un costado ese balón. Ya empuja otra vez el equipo visitante, va a quedar para Acosta. Ahí está Roberto Acosta, tiene el esférico.
Intentó hacer participar al número 7 también, pero ya salió el esférico y fue lo último de esta primera etapa. Así es. Termina con este marcador parcial, Gilberto. 0 para Capitán Troche, 0 para Gribucuá. Ahí está, 1-0 está ganando la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Con ese gol está ganando la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Minuto de pausa, ya venimos. A ver, auspiciante. Tenemos. Sí, señor. Mientras tenemos pausa en el partido, es importante agradecer a Eventos La Cordillerana, como decíamos, como así también a Isapul Creaciones, apoya esta transmisión, y a la Escuela de Fútbol de Gribucuá, a Mila Bracho y familia, que apoya a la Escuela de Fútbol, por supuesto también al licenciado Agrispino Estigarribia y familia. Gomería El Yate es la solución, por supuesto, para problemas con el neumático en la zona de Gribucuá. Queda en San Isidro del Norte, su hermoso local. Como así también muchísimas gracias a Carlos Velázquez y familia, apoya desde España esta transmisión, y también deseas éxito y mucho aprendizaje a los chicos de la Escuela de Fútbol de Gribucuá. A la familia Chaparro apoya también la transmisión, y por supuesto apoya a los chicos de la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Gomería Rojas del señor Cristino Rojas, su local está ubicado en Ubuponá, al servicio también de primer nivel, y está como siempre al servicio de sus clientes. También a la concejala Clara Viviana Villalba, la concejala de la ciudad de Gribucuá, también apoya y alienta a los chicos de la Escuela de Fútbol de Gribucuá, por supuesto, a aprender el deporte sano. También muchísimas gracias a Novedades Las Gemelas desde San Isidro del Norte, también apoya a la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Bueno, entre tiempo el partido se está ganando el equipo de Gribucuá, Gilberto, por 1-0. El gol fue de Aarón Caje con un remate que pudo entonces vencer la resistencia por parte del guardameta de Capitán Troche, el arquero que no tuvo en esa oportunidad de poder intervenir. Fue el guardameta con número 12 justamente que tuvo esa posibilidad, pero no pudo. El remate fue bastante fuerte, la definición bastante buena por parte de Aarón Caje. Bueno, va a arrancar la etapa complementaria. Muy bien, ahí entonces minuto arranca este segundo tiempo. Está ganando la Escuela de Fútbol de Gribucuá 1-0. El primer triunfo ya para triunfo para la Escuela de Fútbol de Gribucuá, porque el primer partido fue empate 0-0, y acá está sumando ya la categoría 2017. Está ganando ya 1-0 su partido. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo, que ya va a arrancar enseguida. Saludo a toda la gente también que está atento por la transmisión. Puede dejar su comentario ahí en nuestro canal de YouTube a través de Pulse Sport Más. Estamos en vivo aquí en la cancha del Club San Nicolás, la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Torneo clausura, primera fecha. Le enfrenta a su similar a la Escuela de Fútbol de Capitán Troche de la ciudad de Curuguato. Así es que esto inicia recién este campeonato, y es muy importante también para que los chicos puedan formarse ya de estos categorías y subiendo a poco también cada año en su categoría también, Blas Antonio. Bueno, el plantel de la selección de la Escuela de Fútbol, por supuesto, de Gribucuá, que juega con Robinson Miranda en portería, decíamos, 7 es Uber Villalba, la número 4 Ricardo Guzmán, Monjes 16 para Dana Sofía Jiménez, también está la número 16, el autor del gol, justamente Aarón Caje Riveros, la 66 es Julio Candia, la 17 para el jugador Brian Cardoso, también la 3 está jugando de titular Roberto Acosta, 10 Jimmy Armando Pereira, la 31 es Tiago Monjes, 15 Elías Gabriel Fretes, 37 Alexis Fabián Peralta, la número 5 para Xavi Pascual López, y Bautista Isaías Sanabria es la número 6, y la número 11 completa el plantel justamente de esta categoría sub 8. El número 11 es Ian Carlos Velázquez, Gilberto Brites. Así es, y destacarle un poco, Blas Antonio, que hay una nena que está jugando esta categoría también.
Así mismo. Y eso es muy importante, pero que se le da todas las oportunidades a los que quiere formar parte de la escuela de fútbol. Bueno, el equipo de Capitán Troche con Dylan de Jesús Fleitas, Miguel Ángel Villasanti, Arturo Vidal Zamudio, Jonathan Daniel González, Pablo Rivas, Ángel David Campuzano. La 20 es el jugador Gustavo Riveros, 11 es Abel López Ramírez, la número 7 Lienza Saúl Escobar y Alan Emanuel Galloso. Es el equipo del representativo visitante del Capitán Troche, Gilberto Brites. Bueno, ahí está entonces los jugadores que están en cancha en este segundo tiempo. Está ganando, se mantiene el resultado 1 a favor del equipo de la Escuela de Fútbol de Uruguay, que está ganando ya esta categoría. Bueno, sale Capitán Troche desde el fondo con el número 11, el jugador del representativo visitante que intenta salir jugando también. Deja para el jugador Abel López. Va Abel, ahí está Abel López. Viene la marca por parte del jugador Xavi Pascual López. Saca un costado ese balón, habrá lateral, corresponde para el conjunto del representativo visitante. Frente a la pelota el número 20 es Gustavo Riveros. Rivero va a levantar para Capitán Troche. Va a dejar a su compañero, en este caso el número 11, que se va aproximando también a posición de remate. Es Abel Gustavo en este caso. Este es Abel López, el otro. El otro es Gustavo Riveros, el que se alejaba. Bueno, tiro libre para López, tiro libre para Capitán Troche. Saca desde el fondo el representativo de Gribucua. Habrá lateral para el equipo de Capitán Troche. Así es, ahí sacó la pelota a los chicos de la Escuela de Fútbol de Gribucua. Hacer pelota vuelta para Capitán Troche, que está buscando el empate en este partido. Después se viene la categoría Cabiyuí, mi querido Gilberto, el tercer partido. En la categoría más chica, ¿verdad? Que van a tener también su oportunidad. Sí. Así que estar atentos los padres. Por ahí que no está aquí, seguramente va a ver de su casa. Bueno, tercer partido, categoría Cabiyuí. El cuarto va a ser categoría 2013-2014, que sería sub-12. Y el cuarto partido, el quinto en este caso, es la categoría 2011 y 2012, categoría sub-14. Y el sexto partido van a jugar la categoría 2009 y 2010, sub-16. Así es. Entonces la categoría que hoy juega este campeonato de la Escuela de Fútbol, de la sub-10 hasta la sub-16. Así es, Campeonato Estrella del Norte 2025, torneo clausura. Bien, habrá pelota para el equipo de Troche. Va a levantar el centro, ahí se van también preparando para la salida. Atención, bien en la intervención aquí el guardameta del representativo de Uruguay, que sacó con los puños el número 13, el arquero ahora es el guardameta del representativo de Uruguay, que tuvo también una buena intervención en esta. Sí, el porterito de Troche. Bien, avanza el equipo de Uruguay, señoras y señores. Ahí está la carga del conjunto local. Bien, lo que intentó Pablo no fue bueno, pero no salió al número 66. Buena el intento, pero 66 no. Es Julio Jordan Candia. Sí, no salió esta vez, pero jugó en el intento. Eso es lo más importante, que intentó. Bien. Intenta salir aquí el equipo de Capitán Troche. Presiona bien el equipo de la Escuela de Fútbol de Uruguay. Mucha presión desde el primer tiempo ya está haciendo y se mantiene todavía con ese trabajo. Presión y mucha presión. 1-0 está ganando el equipo local. Escuela de Fútbol de Uruguay 1-0 para la Escuela de Fútbol de Capitán Troche. Un torneo de integración de los chicos justamente que le denominan Copa Estrella del Norte, Gilberto Brites. Así es. Atención, está el remate, gol. Gol de la Escuela de Fútbol de Uruguay. Lo hizo el número 15, Elías Gabriel Fretes.
Sí, señor, producto también de la presión allí, dejaron corta la defensa de Capitán Troce y lo aprovecha. La viveza pura también por parte de Elías Gabriel Frete para que pueda aparecer ahí dentro del área, sacar el remate. Sí, señor, con mucha potencia. 2-0 para la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Así es, se llegó el segundo para la Escuela de Fútbol de Gribucuá, porque hace rato ya que viene buscando más goles. Presionó mucho, buscó mucho, ya esta vez ya encontró ese gol y marca ya el segundo la Escuela de Fútbol de Gribucuá, que está ganando 2-0 su partido. Sí, señor, lindo gol por parte de este jugador número 15, que marcó muy bien el gol, Gabriel. Sí. El 16 y el 15 son los goleadores de esta categoría. El primer gol lo hizo Aarón Cajerrigueros y ahora amplía la ventaja Elías Gabriel Fretes, 2-0 para el equipo del representativo de Gribucuá. Saca como puede a un costado el jugador del representativo. Dueño de casa, habrá lateral para la visita para el equipo de Capitán Troche. Ahí está el balón que queda en poder del jugador visitante. Sale otra vez Gribucuá. Con un balón dominado intenta salir el equipo y lo está consiguiendo. Con muchos hombres empieza a atacar otra vez Fretes. Peligro de gol, va Fretes. Fretes elude al arquero. Está el tercero, va Fretes. Fretes está... Bueno. No pudo definir en esta oportunidad, señoras y señores. Bien por Fretes, otra vez casi el tercero. Sí, hizo todo frente, pero en la última no pudo marcar ese tercer gol y hacer doblete para él, pero intentó y muy bien Frete para la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Balón que queda al jugador Acosta. Ahí está Acosta, tiene el esférico Roberto Acosta, la marca por parte del jugador del Capitán Troche, el número 6, que también pone el físico allí para cubrir el esférico. La presión es de Acosta. Ahí Frete también colabora. Falta, dice el juez. Sí, señor, la falta fue en perjuicio del jugador de Capitán Troche. Habrá tiro libre en su salida. Así es, ahí intentó Frete ganar la pelota, pero hizo la falta, va a ser para pelota para la gente, la Escuela de Fútbol de Capitán Troche. El número 11 va a rematar, va a sacar ese balón, es el jugador Abel López Ramírez. Abel va a sacar entonces el tiro libre. Esa pelota desde el fondo del equipo de Capitán Troche. Queda otra vez para el jugador número 11 del representativo de Gribucuá. Intentó, pero fue muy buena la marca por parte ahí del jugador de Capitán Troche. Sale a un costado ese balón, habrá lateral para el equipo. Bueno, para el equipo local, dice, es para Gribucuá. Sí, señor, ahí va a cubrir o va a cobrar en este caso el jugador Roberto Acosta. Bueno, sale la pelota afuera y nosotros agradecemos a Carnicerías Oponada de Víctor Gaona, que apoya a la Escuela de Fútbol de Gribucuá. También muchísimas gracias a Bodega Naya del concejal Herminio Cardoso, que está ubicado aquí en el centro mismo de Gribucuá, que apoya la transmisión y avanza otra vez Gribucuá, peligro de gol, va por el tercero, está el arquero, dio rebote, otra vez Fretes, protagonista en este compromiso, ya marcó el segundo para Gribucuá, ahora busca el segundo, pero para su cosecha personal, Gilberto. Así es, muy bien de vuelta Frete, mirá que es un buen chico, bien que está jugando, porque toda la jugada de gol está intentando Frete solamente. Y esta vez de vuelta se salva del tercero la Escuela de Fútbol de Capitán Troche. Sí, señor, el guardameta estuvo también muy bien ahí parado. Salió, le achicó, por eso creo que no pudo también definir, o por lo menos intuyó la definición por parte de Fretes, que dicho sea de paso también definió bien. En una esquina buscó el remate, pero la intervención fue del portero. Fue lo último, así es. Muy bien, resultado 2-0, ganó la Escuela de Fútbol de Gribucuá categoría 2017. Minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este tercer partido en la mañana de hoy, aquí en la cancha del Club San Nicolás, donde se está jugando este campeonato. Hoy inicia este campeonato clausura de la Escuela de Fútbol Iribucuá ante el equipo de la Escuela de Fútbol de Capitán Troche. Esta es la categoría Kabichuí, así que estar atento a la gente que está al otro lado también. Esta es la categoría más chica del plantel, lo más chico, digo bien, del plantel en la categoría Kabichu. Y si es que se nos viene un lindo partido acá de los chicos. Y recién pasó en la categoría sub-8, ganó su partido por 2-0 la categoría sub-8. Y esta es la categoría Kabichu. Y ya enseguida vamos a tener ya la planilla completa para que podamos seguir con la transmisión del compañero Blas Antonio. Y después de esta categoría creo que viene la categoría 2014 y así de a poco vamos a ir intercalando categorías en el campeonato. Hoy la Escuela de Fútbol Iribucuá ya tiene resultado, un empate, uno ganado, y vamos a ver cómo termina esta categoría, que es la categoría Kabichuí. Así es que ya en minutos vamos a tener ya los nombres de los jugadores, la planilla completa de los chicos para este partido. Así es que inició ya este tercer partido de los chicos de esta categoría. Saluda a la gente que está al otro lado. Puede ir dejando su comentario también. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube a través de Pulses por Más. Seguir subiendo también tema de seguidores en nuestro canal de YouTube. Así que le pedimos eso a la gente también que siempre nos ve, que siempre nos sigue en todos los partidos que hacemos cada fecha. Esta es la primera fecha, primer campeonato de la Escuela de Fútbol que estamos haciendo aquí en la cancha del Club San Nicolás. Así que saludo a la gente. Linda mañana, se presta también para el fútbol. Y los chicos están aprovechando de una manera importante, también increíble los chicos que están jugando el fútbol esta mañana. Categoría Kabichuí. Ya ahí el compañero ya está preparando la planilla. Un poco largo, pero ya en minuto vamos a estar ya con el relato. Y gracias a todos los auspiciantes también que da su apoyo a la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Le agradecemos por el apoyo que está dando a los chicos de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Y el agradecido total para todo ello también por dar ese apoyo importante, que depende mucho de eso también la Escuela de Fútbol, para que pueda mantener la Escuela de Fútbol con los profesionales, para que los chicos puedan seguir aprendiendo lo que es el fútbol y por qué no tener alguna vez una oportunidad de salir de la ciudad también. Así que eso es muy importante. Bien, sigue 0-0 todavía este partido, estos primeros minutos. Ahí ya estamos con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Sí, señor. Categoría Kabichuí. Aquí la Escuela de Fútbol de Iribucuá versus la Escuela de Fútbol de Capitán Troche. Bueno, intenta el equipo de Capitán Troche. Ahí está la marca. Ya queda para el guardameta de Iribucuá. Robinson Miranda de vuelta es el guardameta. Entonces también está jugando con este plantel. Sí, creo que hay una mezcla de sub-8 y sub-7. Creo, Blas Antonio. Bueno, de la información que me llega también es que Capitán Troche nos trae justamente la categoría Kabichuí en su plantel total, pero pone otra vez la categoría que jugó el mismo plantel prácticamente que jugó el partido anterior. Así es una mezcla, ¿verdad? Para que pueda los chicos tener su oportunidad. Los que están en la banca seguramente arranca ahora de titular y eso. Sí, señor. Pero la Escuela de Fútbol de Iribucuá presenta un plantel nuevo. Solamente creo que Miranda creo que está formando parte de este plantel. Es decir que no sé si va a ganar los puntos el equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Entonces, con esta categoría de Kabichuí. Pero bueno, ahí está el plantel de Iribucuá. Robinson Miranda, casaca 12, 22, Eric Esteban Recalde, 24 para Mateo Portillo, 9 tiene Tobías Duré, la 18 para Arlan
Amarilla para, a ver, la 23, Mateo Javier Franco. La 8 para Alan Jesús Rojas. 19, Luis Alejandro Chamorro. La 7 para Fabricio Cuenca Aguilera. La número 21 para Dylan Maidana. Y el número 5 es Josel Emanuel Acosta, el equipo del representativo de Iribucua. Ahí está entonces el onceno de la Escuela de Fútbol de Iribucua. Se mantiene entonces en portería Robinson Miranda, en este caso. Bueno, el equipo de Capitán Troche, prácticamente el otro equipo, el mismo plantel, la misma planilla, aquí también nos pasan, que es Dylan de Jesús, Miguel Ángel Villasanti, Arturo Zamudio, Jonathan Daniel González, Pablo Rivas Hogarín, Ángel David Campuzano, Gustavo Riveros, 11 Ángel López, 7 Lian Saúl Escobar y completa Alan Emanuel Galloso, el equipo de Capitán Troche. Ahí está el servicio manual, saca un costado, habrá lateral de vuelta para el equipo visitante. Una vez más, muchas gracias también a cada uno de los que auspicia justamente la transmisión, a todos los que auspicia y apoya a los chicos de la Escuela de Fútbol de Iribucua. Muchas gracias a Carpintería Soponá de Víctor Gaona, apoya a la Escuela de Fútbol de Iribucua, como así también a Bodega Naya del concejal Herminio Cardoso, que está ubicado aquí en el centro mismo de Iribucua. Avanza Capitán Troche, que busca el primero del partido. Atención con esta carga. Viene el arquero Miranda, sí señor, en segunda instancia. Se queda con esa pelota. Buena respuesta aquí de Robinson Miranda. Sí, acá sí tuvo ya el primer trabajo del partido Miranda. Se quedó con esa pelota porque en la otra categoría no tuvo tanto trabajo Miranda, y esta vez GC ya tuvo la primera llegada a Troche y ya a Miranda responde de la mejor manera. Va Duré, falta en perjuicio de Tobías Demir Duré. La falta fue en perjuicio del 9 del conjunto de Iribucua. Habrá tiro libre, está muy sentido Duré tras recibir ese golpe, Gilberto. Así es, quedó ahí sentido el jugador Duré después de esa falta de los jugadores de Capitán Troche. Muchísimas gracias a Evento La Cordillerana. Apoya también a los chicos de la Escuela de Fútbol de Iribucua para cualquier evento, ya saben, Eventos La Cordillerana. Avanza Capitán Troche. Sale muy bien de la marca aquí por parte del jugador amarilla. Saca un costado. El jugador de Iribucua es Luis Alejandro Chamorro. Falta, dice el árbitro. Sí, señor. La falta, a lo mejor el que pita porque está muy sentido el número 6 de Capitán Troche. Está averiado también el número 6 en el piso. Por eso interrumpida las sesiones. Por eso está paralizado el juego. El sentido está Dylan de Jesús Fleitas. Sí, el jugador de Troche quedó golpeado también ahí. Y vamos a ver si sigue o no. Sí, va a continuar ahora Gilberto. Sí, ahí está el servicio manual finalmente no se cobró la falta. Sí, señor. Bueno, mantiene 0-0 este partido, primer tiempo hasta aquí. Troche tuvo ya una oportunidad, pero estuvo atento a Miranda. Y la Escuela de Fútbol Iribucua todavía no tuvo una posibilidad de estar frente del arco del portero de Troche. Bien, la pelota por parte de Mateo Jonás Portillo. Saca un costado el jugador de Troche. Habrá lateral para el equipo de Iribucua, que avanza de vuelta. El marcador hasta aquí está 0-0, Gilberto. Es 0 para Iribucua, 0 para Troche. Así es, 0-0, sin goles todavía en este partido. Bien, tiene la pelota el equipo de Troche que intenta salir. Va teniendo el esférico, el número 6. Vamos a ver si es que elude la marca, sí. Continúa con ese esférico. Sale muy bien la marca aquí el número 18 de Iribucua. Saca un costado. Arlan Michael Amarilla. Habrá lateral, corresponde para el conjunto del representativo de Troche. Muy bien. Saludo a la gente que está viendo. Hay mucha gente también en la cancha de los Antonio. Todos los chicos traen su familia atrás de ellos. Y hay que ver más gente, a los padres de familia, a las madres también. Así que una linda mañana de fútbol aquí en la cancha de Club San Nicolás. Va teniendo la pelota el equipo de Iribucua en su salida. Recupera aquí el equipo de Capitán Troche. El número 7.
que intenta salir jugando también. Deja para Pablo Rivas. Sigue Rivas. La marca por parte del jugador. Número 19 es Luis Alejandro Chamorro. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Iribucuá. Chamorro ya lo cumple. Pone en juego el balón para Mateo Portillo. Pierde Mateo. Vuelve a recuperar aquí su compañero, el número 7 es Fabricio Cuenca. Ahí está Fabricio presionado. Ya salió la pelota, va a ser lateral. Vamos a ver a quién corresponde. Es para el equipo de Capitán Troche, dice el asistente. Ya venimos para el segundo tiempo. Ya le Juan. ¿Cuántas categorías hay, güey? No, completo. Ya le hay que ir. Categoría sub-8, categoría Cabello. Bien, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo. 0-0. Esta categoría, la categoría Cabello I. Todavía se mantiene 0-0. Ambos equipos, así que vamos a ver quién en la mañana de hoy en la cancha de Club San Nicolás. Así es, aquí ya autoriza el juez. En marcha el segundo tiempo, categoría Cabello I. Escuela de Fútbol de Iribucuá versus la Escuela de Fútbol de Capitán Troche de la ciudad de Curuguatí. Aquí tiene la pelota el equipo de Iribucuá hacia la banda derecha. El número 16 que avanza. Va teniendo ese esférico. Intenta dejar a su compañero. Atención el remate. El guardameta que se queda con el remate del número 19, Luis Alejandro Chamorro. Recupera otra vez Iribucuá que empieza a presionar en este segundo tiempo. Balón hacia la banda derecha. A ver, va a ser salida, dice el juez. Así es, intentó con todo segundo tiempo el equipo de Iribucuá buscando el primero. Y vamos a ver si tiene posibilidad de marcar en este segundo tiempo, porque creo que poca llegada en la Escuela de Fútbol de Iribucuá tuvo en el primer tiempo. Vamos a ver que este segundo tiempo cómo responde la gente de la Escuela de Fútbol de Iribucuá y también las mismas cosas la Escuela de Fútbol de Capitán Troche. El licenciado Adelio Estigarribia y familia, como así también Mila
Bracho y familia apoya a la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Muchísimas gracias también al licenciado Agrispino Estigarribia y familia que apoya a los chicos. Desea muchas bendiciones, mucho éxito a la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Y Zapuy Creaciones apoya también a la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Aquí sale Capitán Troche presionado. Ahora vuelve a recuperar el esférico. Termina la marca ahí. Falta, dice el árbitro. La falta fue en perjuicio del jugador de Capitán Troche. Habrá tiro libre en su salida. Todavía corresponde para el conjunto visitante. Ahí acomoda la pelota justamente el capitán del conjunto de la visita. Frente a la pelota ya está el 10 también. El número 20 también está cerca por ahí para cumplir. Veremos quién es el que remata. Varios hombres de la banda roja está frente o rodeado de la pelota, del esférico. Sí, señor. El número 10 termina sacando. Ahí ya juega. Sale hacia la banda izquierda. Avanza el equipo visitante. Recupera Gribucuá. El balón que termina sacando Mateo. Franco juega. Ahí se cae el número 17. No pasó nada, dice el juez. Con algunos cambios ya también el equipo de Gribucuá para este segundo tiempo. Balón que queda en poder del jugador número 17. Lo deja ahí para Chamorro. Está por ahí también Cuenca, Fabricio. Mateo Javier Franco está por ahí cerca también. Ya se pita la infracción. Habrá pelota, corresponde para el equipo de Gribucuá. Seguramente ahí, bueno, para Capitán Troche dice. Habrá pelota, señoras y señores. Muchísimas gracias al señor Carlos Velázquez y familia apoya desde España también esta transmisión. Y a los chicos de la Escuela de Fútbol deseándole mucha fuerza y mucha bendición. Atención, el remate. Bloquea, sí señor, bloquea la defensa. Va a ser córner, servicio de esquina. Gribucuá que está presionando con todo de vuelta, Gilberto. Así es, estaba buscando el primero el equipo, la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Este segundo tiempo salió con todo. Ahí está el juez, va a autorizar la reposición. Servicio para Gribucuá. Ahí la indicación es justamente del profe Acosta para que siga presionando allí. Para asfixiar ahí a la gente de Troche en su defensa. Y buscar el segundo, que puede ser un segundo tanto tranquilizador, obviamente. En este caso, el primero, este está 0-0 todavía el marcador. Si es que están buscando el primero del partido en esta categoría, Cabillu y Gilberto. Sí, está intentando ya este segundo tiempo de vuelta al equipo Cabillu de la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Y se intenta está buscando el primero. Bien, ahí está. Se hace esperar la reposición. Ahora sí. A ver, el árbitro que indica. Ya está autorizando justamente. Sí. Estamos perdiendo la referencia al balón. Ahora sí se va a cumplir. Está haciendo en forma pausada también. No se apura para nada los chicos. Sí. También depende mucho de los chicos también, ¿verdad? Así que 0-0. Todavía la categoría Cabillu. Bien, Lucía Paredes, fuerza mi pequeño arquerito, dice. Bien, está comentando también la gente. Olga Cabrera, jugó muy bien. Aylan Jiménez, sí, realmente son muy buenos jugadores, que tienen mucho futuro realmente. Felicia Medina también comenta, dice, vamos Gribucuá. Olga Cabrera de vuelta, vamos Troche. Sí, señor, están la gente de Curuguatí también compartiendo con nosotros. Y estamos viendo muchos realmente talento aquí, Gilberto, ahorita. De parte de Gribucuá, como así también Troche, que tiene buenos jugadores. Así es, y se ve el trabajo también de los profesionales que están encargados de ambas escuelas de fútbol, y eso es muy importante también. Que los chicos puedan mostrarse su capacidad que están mostrando aquí dentro de la cancha. Bien, la gente pueden comentar, dejar su comentario allí. Sí, señor, es importante el reporte de sintonía de la gente que está compartiendo con nosotros esta mañana de fútbol. Avanza Troche, va el número 11, peligro de gol. Atención con esta carga, se va el 11, viene la marca. Sí, señor, muy buena marca ahí por parte del jugador de Gribucuá. Desde el piso termina sacando ese esférico porque se iba solo prácticamente ya el jugador de Troche. Bueno, el árbitro que para ahora el juego porque está sentido el jugador de Troche, Gilberto. Sí, quedó sentido el jugador de Troche, por ende paró el partido el árbitro principal de este partido. Categoría Cabillu y 0-0 segundo tiempo.
Gomería El Yate es la solución para problemas con el neumático, sí señor. En la zona de Gribucuá, está específicamente ahí ubicado su local en San Isidro del Norte. Muchísimas gracias a Carlos Velázquez y a toda su familia que apoya desde España también las transmisiones y apoya a los chicos de la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Muchísimas gracias a la familia Chaparro, también acompaña la transmisión. La concejala Clara Viviana Villalba y toda su familia, deseando éxito también a los chicos de la Escuela de Fútbol. Gracias a Gomería Roja del señor Cristino Rojas, solo que está ubicado en Ubuponá. Sí, señor, ahí también está el servicio, como siempre, de los clientes. Bueno, a ver, pelota que está hacia uno de los costados. Nosotros seguimos agradeciendo también a Novedades Las Gemelas desde San Isidro del Norte. También apoya la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Falta, dice el juez, falta fue en perjuicio del jugador de Troche. Habrá tiro libre para la visita en su defensa todavía. Así es, va a ser salida con esa pelota para Troche. Y hasta aquí 0-0 ya en este segundo tiempo. Bien, avanza Troche. Va el número 20 hacia aquel costado del campo de juego. Ahí la marca por parte del número 17 del jugador representativo de Gribucuá. Falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre, sí señor. Habrá pelota, corresponde para el representativo visitante. Así es. Otro tiro libre. Pelota parada para Troche. Bien, habrá tiro libre para Troche. El número 11 es Abel López frente a la pelota. Va a cumplir Abel. Autoriza el árbitro. Ahí está el pelotazo de Abel López. Viene la marca ahí prácticamente sobre la raya. Termina sacando con golpe de cabeza. Y bueno, se festeja por supuesto como un gol también. Sí, esto, mi querido sí. Gilberto Brites. Que el que sacó el chiquilín es importantísimo, esa pelota que sacó. Y festeja la gente. Sacando esa pelota al jugador de la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Sí, señor, lo festejó como si fuera gol realmente. Sí, señor. Pero era prácticamente ya sobre la raya, termina sacando Así el es, jugador de Gribucuá. así es. Por ende, le sorprende a mucha gente que creyeron que gol. Sale Gribucuá desde el fondo. Va teniendo ese esférico el jugador del representativo local que sale jugando. El partido está 0-0 en esta categoría. El primer partido había terminado 1-1, Gilberto. El primer partido 0-0. El segundo ganó 2-0 la Sub-8, que es la categoría 2017. Y este es el tercer partido de la categoría más chico. Bien, ahí está. Gracias por refrescar la memoria. Ahí tiene la pelota Gribucuá, señoras y señores. 0-0 el marcador. A ver, el árbitro termina sancionando algo. O paraliza el juego para que sea asistido al jugador que está en el piso. Sí. Es el jugador de Gribucuá justamente que está lesionado. Así es. Quedó golpeado para el jugador de Gribucuá. Bueno, quedan todavía 3 partidos. Sí. Ya también la última parte de este partido, este segundo tiempo, última parte ya del encuentro. Ya 9 minutos del partido. Sí, señor, bien. Bueno, los partidos programados justamente en este torneo, este campeonato Estrella del Norte 2025, de hoy sábado 13 de septiembre. El partido a continuación va a ser el categoría Sub 12. Sería el cuarto partido ya, Gilberto, el quinto partido en categoría Sub 14. Así es. Y se cierra con la Sub 16. Así es. Atención, está gol. Gol de Gribucuá. Sí, señor. Lo convierte la selección de la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Ahí está el gol. Lo festeja los chicos de la Escuela de Fútbol de Gribucuá, que termina marcando el 1-0, Gilberto Brites. Así es, acá esta última parte del partido marcó el primero la Escuela de Fútbol de Gribucuá, la categoría Cabichuí, que está ganando ya 1-0 su partido, y fue lo último, Blas. Termina el partido, sí señor. Termina ganando también la Escuela de Fútbol de Gribucuá. 1-0 termina este compromiso. Y al instante nosotros retornamos para la siguiente categoría.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este tercer partido, cuarto sería, ¿verdad? Cuarto partido ya, la mañana de hoy la categoría sub-12. Ya esto va a arrancar enseguida. Recién pasó el partido de la categoría Cabichu y ganó Grebucuá de vuelta su partido 1-0. La parte final ya del partido marcó el gol el jugador de la categoría Cabichu. Y si es que hasta aquí tres partidos. Categoría sub-10, empate 0-0. Categoría 2017, del categoría sub-8, ganó 2-0 Grebucuá. Y el tercer partido ahora recién terminó, ganó la categoría Cabichu y 1-0 su partido. Si es que esto arranca ya de vuelta. Este es el cuarto partido, la categoría sub-12. Que inició recién. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Pedimos a la gente que pueda seguir la página, pueda suscribirse también. Cada fin de semana, cada fecha hacemos full, hacemos transmisión siempre a través de nuestro canal de YouTube, a través de Pulse Sport Más. En vivo aquí en la cancha del Club San Nicolás, la escuela de fútbol de Grebucuá, juega el local aquí en esta cancha. El torneo clausura, campeón, Copa Estrella del Norte, se domina este campeonato, el torneo clausura que arranca hoy aquí en la cancha del Club San Nicolás. Así es que cada fin de semana va a haber fútbol de esta categoría de la escuela de fútbol de Grebucuá, que representa a la ciudad, el distrito en sí. Así es que ya en minuto vamos a tener ya la planilla completa de ambos equipos para que podamos seguir con el relato del compañero Blas Antonio en la mañana y sábado 13 de septiembre del año 2025. Y después de aquí nos vamos en la comunidad de San Isidro para la categoría senior en la tarde. Así que mucho fútbol hoy, el día completo de fútbol a través de Pulse Sport Más. Si es que el amigo Blas está como capitán, está ahí poniendo pecho a la transmisión en los relatos del día de hoy. Si es que estamos en vivo a través de Pulse Forma con todos los compañeros, el amigo Edison en la cámara y de toda la producción. Y para que podamos proseguir en la mañana de hoy, después de la tarde, en otra categoría. Así que ya tenemos la planilla. Cuando me indique, vamos a ir con el compañero Blas para que podamos pasar el onceno a cada equipo de cada plantel. Campeonato de la escuela de fútbol Grebucuá ante la escuela de fútbol de Capitán Troche de la ciudad de Curuguatú. Así que hoy arranca todo este campeonato también, ¿eh? Así que eso es muy importante. Y vemos también el trabajo de cada profesional, de cada equipo que viene haciendo, porque demuestra que hay trabajo en la escuela de fútbol con los chicos, y eso es muy importante también, ¿eh? Muy bien, ya estamos con el compañero Blas. Sí, gracias Gilberto. Categoría sub-12 aquí frente a frente, la escuela de fútbol de Grebucuá versus la escuela de fútbol de Capitán Troche de la ciudad de Curuguatú. Ahora tiro libre para el equipo de la escuela de fútbol de Grebucuá. Casaca 19 frente a la pelota, va a rematar, es Ángel Paredes. Ángel Paredes para el envío, tiro libre para el equipo de Grebucuá. Va Paredes, va al centro, atención, pique el esférico, queda aquí para su compañero, pero ya hubo posición de adelanto, sí señor. Aquí ya se cobra también offside. Posición adelantada, dice el juez. Habrá salida para el equipo de Troche. Aquí en esta categoría también ya se tiene en cuenta cobrar el offside, mi querido Gilberto, ¿eh? Sí, en la categoría más la sub-12 ya se lleva en cuenta lo que es el offside. Bien, tiene la pelota Grebucuá de vuelta, va insistiendo el número 8 que intenta dominar, es el jugador Núñez. Es el jugador Ronaldo Núñez. Ya tiene la pelota ahí el equipo de Troche, avanza hacia la banda izquierda. Va con todo en busca también del primero del partido. Ahí saca como puede el equipo de Grebucuá, que juega de la siguiente manera.
En portería, ya, a ver, el saludo también de Rosana Mereles. Saludo a mi hijo Arturo Vidal Sanabria, dice también. Muy bien. Rosana Mereles está participando con nosotros, saludando a su hijo Arturo Vidal Sanabria. Sí, creo que jugó ya en la categoría sub-8. Bueno. Si mal no recuerdo. Bien, Grebucá juega de la siguiente manera: Enzo Ramón González en portería, casaca 1, 19 para el jugador Ángel Paredes, 18 para Carlos Eusebio Morínigo, 15 Alder Negrete, la número 17 para Nicolás Brites, 26 utiliza Héctor de Jesús Cristaldo, 8 para Ronaldo Núñez, la 30 para Marcelo Ramón Portillo, la número 29 para Joel Acosta, 20 para Pablo Alexandro Barrios, Pablo Barrios entonces la 20, 17 para Johnny Adrián Otazú. El equipo de Grebucá justamente presenta este onceno en esta mañana, en esta categoría sub-12, mi querido Gilberto. Así es, ahí está entonces el onceno titular del equipo de la Escuela de Fútbol de Grebucá, categoría sub-12. Y hasta aquí 0-0 este cuarto partido en la mañana de hoy. Acá se lleva en cuenta lo que va con todo el equipo visitante y el árbitro indica penal, sí señor. Bien, ahí el jugador Escobar que enganchó dentro del área. Le termina también enganchando ahí las piernas el jugador número 18, Alan Escobar. Penal para el conjunto de Troche, Gilberto. Así es, primer ataque acá para Troche, un ataque que va con todo ahí. Y ya el central de Grebucá le hizo el penal. Va a ser penal para Capitán Troche en estos primeros minutos del partido. Atención, penal para el equipo de Troche, señoras y señores. En este arranque del partido, casaca 38, se va lentamente para el efecto, para rematar esta pena máxima. Es César Daniel Leiva. Leiva dispuesta a tirar penal para Capitán Troche, que tiene esta magnífica oportunidad. Ahí está el 38, Leiva, que es el capitán de este equipo. Va a autorizar, ya lo hizo el juez. Va al remate, gol. Gol de la Escuela de Fútbol de Capitán Troche. Lo hizo César Daniel Leiva Díaz. Remate prácticamente al techo del arco. Nada pudo hacer aquí el guardameta del equipo de Grebucá, el arquero Enzo González. 1-0 pasa a ganar Capitán Troche a la Escuela de Fútbol de Grebucá. Así es, acá marca el primer gol del partido en la Escuela de Fútbol de Capitán Troche y la categoría sub-12, que está ganando ya 1-0 a la Escuela de Fútbol de Grebucá. A los 7 minutos fue el gol. Atención, busca el segundo Capitán Troche, está el remate, qué golazo, ¿eh? ¡Gol! De Capitán Troche, qué lindo remate, qué linda definición, excelente, y de vuelta aparece el capitán, sí señor, fue Leiva, pero qué remate, con colocación perfecta fue el remate, nada pudo hacer González, el guardameta de Grebucá. Bueno, tempraneramente ya se pone 2-0 arriba el conjunto visitante, Gilberto. Así es, Blas Antonio, ni un minuto llevó después de ese penal, el gol, el doblete para el capitán de Capitán Troche. El jugador César Leiva marca su doblete, gana 2-0 el Capitán Troche. Sí, arrancó mucho mejor. Aquí está Lucas Martínez, va Lucas, deja para su compañero, está en el poste, sí señor. El poste se le niega, pero también ya hubo posición de adelanto. Sí. Y de vuelta Leiva fue el que remató, Así es, igual de vuelta Leiva, que está muy bien el jugador Leiva. Y ganando ya 2-0 con 2 goles ese jugador. Y mirá que después de ese penal se quedó totalmente la Escuela de Fútbol de Grebucá. No responde más después de ese gol la Escuela de Fútbol de Grebucá, y Troche que arrancó muy bien este partido. Muchas gracias a Carnicería Soponada de Víctor Gaona, sí señor, apoya a la Escuela de Fútbol de Grebucá. Muchas gracias también a Bodega Naya del concejal Herminio Cardoso, que está ubicado aquí en el centro mismo de Grebucá, sí señor. Bodega Naya, muchas gracias. Eventos La Cordillerana, para cualquier tipo de eventos
está ubicado su local también en segunda línea San Isidro del Norte. Gracias al licenciado Adelio Estigarribia y familia que apoya la transmisión, también apoya a los chicos de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, como así también. Muchas gracias a Gomería Rojas del señor Cristino Rojas, digo bien. Sí, muchas gracias al señor Cristino Rojas. Gomería Rojas está ubicado en segunda línea de Gupona. También al servicio de sus clientes. A ver, también agradecemos por aquí a Carlos Velázquez desde España y toda su familia apoya esta transmisión, como así también a la familia Chaparro que apoya a la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Gracias a Gomería Yate. Es la solución, por supuesto, para problema de neumático en Iribucuá, segunda línea San Isidro del Norte. A toda la gente que apoya la transmisión, muchísimas gracias en esta mañana de fútbol. También la concejala Clara Viviana Villalba y familia que apoya la Escuela de Fútbol de Iribucuá, como así también novedades, las gemelas desde San Isidro del Norte también acompaña a los chicos, acompaña a la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Habrá pelota para el equipo visitante, Gilberto. Así es, está mejor el equipo visitante. Le golpeó ese gol a Iribucuá. Después de eso no puede responder de la mejor manera, pero hasta aquí mejor en este primer tiempo el equipo de Capitán Troche. Bueno, hubo mano ahí, sí. El arquero que sacaba, sí, Gilberto. Sí, creo que cobró mano ahí al jugador. Bueno, 2-0 arriba. Esto seguramente se va a jugar 15 minutos, Blas Antonio, por tiempo. Hay que ver, porque pasó ya los 10 minutos, creo. 11 ya. Seguramente se va a jugar 15-15. Hay que ver cómo termina. O sea, qué momento termina el primer tiempo. Bien, ahí sale a un costado el balón. Señoras y señores, gana la Escuela de Fútbol de Capitán Troche. 2-0 está el marcador. Ahí el balón que queda. Sale el equipo de Iribucuá. Ahora el que presiona es Capitán Troche. Zafa muy bien de la marca el número 8 de Iribucuá, que tiene el esférico. Es el jugador Núñez, Ronaldo Núñez. A ver, habrá pelota. Habrá pelota, corresponde para el equipo del Capitán Troche, la visita. Y Iribucuá, que está modificando también, ingresa casaca 7. Sí. También va a ingresar una chica, la jugadora también de esta categoría. Sí. Muy bien. A ver, sí. ¿Qué pasó? Lucía Paredes también escribe aquí: saludo a mi sobrino Ángel Paredes. Dice, bien, Ángel Paredes, saludo. Está apoyando también al chico Ángel, que está jugando también el partido. Sí. Reporte de sintonía también de la audiencia, Gilberto. Así es. Mira que en el primer tiempo va a hacer cambio ya, Blas Antonio. La selección, o sea, la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Hay que ver si ingresa ya en este primer tiempo o en el segundo tiempo. Bueno, habrá salida para la selección de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Sí, señor, ahí ya sale jugando. Saca como puede. Desde el fondo, el equipo de Iribucuá. Saca del fondo también aquí el equipo de Troche. Balón que queda para Núñez. Ahí está Ronaldo. Intervino muy bien el jugador de Troche. Ahí le gritan también desde la banca para que se pueda ir haciendo todo lo posible, obviamente, para que también pueda levantar la atención el remate. Aquí llegó el equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Termina con este remate del 17. Es el jugador Nicolás Brites. Así es, creo que es el primer remate ya en este primer tiempo. El primer remate recién de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. O el segundo remate ya en este caso. Y les cuesta a Iribucuá tener la pelota y les cuesta crear ocasión de goles para la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Bueno, balón que pica, queda ahí cerca. Va avanzando el equipo de Iribucuá. Quiere el descuento. 2-0 está arriba el equipo visitante. 2-0 en el primer tiempo, ya con los dos goles del capitán Leiva. Por esos 2 goles está ganando 2-0 el capitán Troche. Nos aproximamos ya al minuto 14 de esta primera etapa. El marcador indica que lo está ganando 2-0 el representativo visitante. Los goles justamente fue el autor del número 6. El número 38, Gilberto. Así es, es el
El autor de los 2 goles, el jugador Leiva César, el capitán, el 38 del equipo de Capitán Troche. Tiro libre para el equipo de Guibucoa. Viene el pelotazo. Atención, el arquero también dejó picar esa pelota y que termina saliendo justamente el guardameta de Troche. Es el arquero casaca número 1. Estamos hablando de Lucas Marín Gómez. Es el portero de Capitán Troche. Sí, deja ahí su compañero para sacar. Ya saca largo. Balón que pica ahí dentro del círculo central. Ahí está Núñez, el que lucha. Deja para su compañero para que pueda aparecer también aquí el jugador Joel Acosta. Está por ahí cerca también Núñez de vuelta. También Cristaldo. Avanza Guibucoa. Está el descuento. Atención. Va con todo el arquero que sale. También se queda con el balón. Aquí se aproximó muy bien. Buena llegada de Guibucoa. Fue Ángel Paredes justamente el que casi pudo descontar, Gilberto. Así es, acá intentó la escuela de fútbol de Guibucoa, intentó marcar el primero, pero estuvo atento y el portero que sacó esa pelota. Y fue lo último de este primer tiempo. Gana 2-0 Troche en este partido. Minuto de pausa, ya venimos. Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. Esto ya en minuto arranca, inicia el segundo tiempo del partido. Pierde 2-0 la escuela de fútbol de Guibucoa, Blas Antonio. Complementaria, señoras y señores, aquí en marcha el segundo tiempo. 2-0 está arriba. La visita del conjunto de Curubatí, el equipo de la escuela de fútbol de Capitán Troche. Atención, va la carga con todo, falta en perjuicio del guardameta de la escuela de fútbol de Guibucoa. Va a ser tiro libre en su salida para el equipo local. Así es, arrancó con todo de vuelta Troche aquí, atacó de vuelta y le hizo la falta al portero que va a hacer salida ahora para la escuela de fútbol de Guibucoa. Aquí ya sale jugando. Pelota que divide y queda en poder del jugador de Troche. En la marca ya aparece el número 20 aquí, el jugador de
Iribucuá es Pablo Barrios. Sale Barrios, termina perdiendo. Vuelve a presionar. Jugador de Iribucuá, Núñez. Barrios de vuelta, aparece aquí el 77 también, tratando de colaborar. Se muestra Brites. Ahí está el 26 también por ahí cerca para jugar Héctor de Jesús Cristaldo, jugador de Iribucuá. A ver el balón que ya sale afuera. Habrá pelota, corresponde para el equipo de Iribucuá. Espera, dice el árbitro. A ver qué... Bueno, hay cambios, Gilberto, por eso. Creo que sí. Va a haber cambio para Troche. No sé si Iribucuá hizo cambio también en este tres tiempos. Y va a ser el cambio entonces para Capitán Troche. Bueno, ahí ya va ingresando. Jugador va refrescando el equipo también, como así también Iribucuá ya lo hizo ya desde la primera etapa, también los cambios para también dar oportunidad a los chicos a mostrarse, por supuesto, en esta competencia. Y avanza Iribucuá, que busca el descuento, va con todo, peligro de gol, atención, bien la marca, termina ganando el servicio de esquina. Sin embargo, aquí el atacante de Iribucuá va a hacer servicio desde la esquina para el conjunto de Iribucuá. Así es, el primer tiro de esquina de este partido y va a ser para Iribucuá entonces esta pelota parada. Bueno, centro que fue al media altura, saca la defensa con golpe de cabeza, termina quedando ese esférico para el 24 de Iribucuá, que intenta, saca un costado. Muchas gracias también una vez más a los que auspician la transmisión. Gracias a Gomería Rojas del señor Cristino Rojas. Muchas gracias también a Carnicería Soponá de Víctor Gaona. Muchas gracias a Novedades Las Gemelas desde San Isidro del Norte, auspicia y acompaña a los chicos. Muchas gracias también a la familia que apoya desde España, Carlos Velázquez y familia. Acompaña a los chicos. Desea éxito, mucho éxito obviamente a los chicos de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, licenciado Adelio Estigarribia y familia también. Sale desde el fondo de Iribucuá. La Escuela de Fútbol de Iribucuá, que cae 2-0 en esta categoría. La falta que sufrió Portillo, Marcelo Portillo, fue la falta en perjuicio de él. Habrá tiro libre. Casaca número 8 se prepara. En el equipo de Iribucuá es Ronaldo Núñez. Ya juega Núñez. Saca desde el fondo el equipo de Troche. Otra vez recupera Iribucuá desde el fondo. El balón que pica ahí dentro del círculo central. Va teniendo el esférico el equipo de Iribucuá. Recupera ahora Troche. Va a la carga. Ahí está, peligro de gol, atención, el arquero que sale también, González bien, el guardameta que salió a achicar también, a atorar al jugador que estaba de frente al arco, atención, sigue el peligro del remate, y una vez más el guardameta se queda con ese balón, ¿eh? Sí, acá y salió muy bien el portero González, y se quedó con esa pelota que sale ya rápidamente el arco. Tiene el esférico el equipo de Iribucuá, saca hacia adelante. Balón que queda para el 19. Busca al capitán. Bueno, aquí no pudo en velocidad por lo menos ganar. Fue fuerte también el pase, hay que decirlo. Por eso no llegó el capitán de Troche. El autor de los 2 goles hasta aquí, Gilberto, ¿eh? Sí, es el autor de los 2 goles. El capitán de Troche. El jugador César Leiva en este caso. Bueno, muchas gracias a Ixapú Creaciones, apoya también la transmisión a la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Muchas gracias también a Eventos La Cordillerana, como así también a Mila Bracho y familia que apoya la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Avanza Leiva, va César. Ahí está Leiva, sigue, continúa con ese esférico el capitán que tiene una condición muy buena realmente. Ahí sale acá como puede del fondo el defensor de Iribucuá. Balón que va a salir hacia uno de los costados. Sí, ya salió, habrá lateral para el equipo
de Troche, que se instala otra vez en zona de Iribucuá con el resultado de 2-0. Así es, que está buscando ampliar el resultado. Troche también, y Iribucuá que cada vez que sale, pero se está equivocando en la última pase, en el último pase, para que pueda buscar de hacer el descuento de este partido. 20 minutos de este partido, 5 de la etapa complementaria. Se juega 15-15, Gilberto, ¿eh? Así es, el 15-15 se juega el partido, así es que esta categoría. 15 minutos por etapa, estamos ya en este segundo tiempo, etapa de cierre. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Iribucuá, que va hacia adelante. Bueno, ahí está. Se va a cumplir el servicio manual, costado derecho para el equipo de Iribucuá. Así es, va a ser saque lateral para el jugador de Iribucuá, la escuela de fútbol de Iribucuá. Hasta aquí los resultados: 0-0 la sub-10, y la sub-8 ganó 2-0. La escuela de fútbol de Iribucuá, el Cabillo I, la sub-7 sería, o sub-8 mezclado. Así es, el Cabillo I ganó 1-0. Este es el cuarto partido y resultado en contra a la escuela de fútbol de Iribucuá, que cae 2-0. Bueno, dos categorías ya ganó Iribucuá, entonces un empate y una derrota hasta aquí por el momento. Así mismo, buen resultado de local. Sí, así es. Va Leiva. Ahí está Leiva. Viene la marca aquí desde el fondo de Iribucuá. De rebote queda otra vez beneficiando ahí al jugador de Troche, pero termina picando fuerte. Se le escurrió el balón, va a ser lateral para el equipo de la escuela de fútbol de Iribucuá. Va teniendo en la salida de vuelta Troche. Va cargando con un pelotazo largo. Va a quedar ahí para el defensor, deja para su guardameta, que va a preparar la salida. Mucha gente está viendo también la transmisión, Gilberto. Les saludamos con mucho respeto, con mucho cariño a toda la gente. Así es, saludos a todos los que están pendientes de los partidos también de cada categoría. Así que nuestro saludo a la gente que está va Troche, atención, no pudo acertar el arco, totalmente solo aquí. Se quedó el 19, Gilberto. Era el tercero. Sí. El que falló fue Robin Rodrigo Torres, no pudo embocar. Así es, tuvo una magnífica oportunidad acá Troche de ampliar el resultado, pero no pudo acertar la portería el jugador de Capitán Troche. 2-0, gana la visita la escuela de fútbol de Capitán Troche, que está teniendo la ventaja. Avanza hacia la punta izquierda. Oxide, dice el asistente. Habrá salida, corresponde para el conjunto local. Así es, va a ser salida para la escuela de fútbol de Iribucuá, que pierde 2-0. Bueno, habrá balón, habrá pelota en su salida para el representativo local. Ahí ya queda en poder del número 13. Deja para su compañero que estaba cerca y frente hacia terreno antagónico. Golpe de cabeza fue defensivo. Balón que queda, va presionando Troche. Buscando ya el tercero, va Leiva, justamente va Leiva, el remata al arco, el arquero, sí señor, dio rebote, sigue el peligro. Ahora sí, ya se repone el defensor, saca con un puntín, sacó a media, está el tercero, gol. Gol de la escuela de fútbol de Capitán Troche de Curuguatí, que encuentra el tercero, señoras y señores. Amplía la diferencia. El elenco, el representativo visitante es la escuela de fútbol de Capitán Troche. Lo hizo el número 18. Fue el autor del gol. Sí, señor, fue Alan David Escobar. Y por Escobar, Capitán Troche gana 3-0. Así es, se veía venir este gol porque Iribucuá no pudo salir. Porterito González hace lo que puede, pero hasta ahí no puede hacer todo solo. Y se equivoca en muchas partes de la escuela de fútbol, la categoría sub-12. Y por ende, Troche aprovecha esa oportunidad que tiene a favor y amplía resultados 3-0 arriba. Troche ganando su partido aquí en la cancha de Cruz San Nicolás a la escuela de fútbol de Iribucuá. 3-0, gana la visita. Que intenta salir jugando el equipo de la escuela de fútbol de Iribucuá. Presiona bien Troche. Va llevando
Ahí la jugadora justamente del equipo local termina sacando de vuelta el defensor de Troche. 3-0 está el partido, señoras y señores. La gente que está compartiendo con nosotros una vez más. Saludos cordial para todos. Gracias por la preferencia siempre. Gracias por acompañarnos y acompañar también a la escuela de fútbol, a los chicos. Muchísimas gracias también a Carnicería Soponá de Víctor Gaona. Apoya a la escuela de fútbol de Gribucuá. Bodega Naya del concejal Herminio Cardoso también, que está ubicado aquí, su local en el centro mismo de Gribucuá. Y bueno, ahí está el cuarto, señoras y señores. Gol del conjunto de la escuela de fútbol de Troche. Amplía la diferencia, amplía la cuenta. Fue el 41, sí señor, el que convierte el cuarto Gilberto Brites. 4 para Capitán Troche, 0 para Gribucuá. Sí, ella es goleada este partido, ganando ya 4-0, segundo tiempo, marca ya el cuarto el equipo de la Escuela de Fútbol de Capitán Troche. Difícil para los chicos remontar este resultado, porque hasta aquí creo que en el primer tiempo tuvo una claridad de gol. Hasta ahí llegó la Escuela de Fútbol de la categoría sub-12, pero cada vez que llega Troche siempre lleva peligro y cada vez que tiene posibilidad de marca, y esta vez marca ya el cuarto el equipo de Capitán Troche. El número 41 es Sebastián Bogarín, el autor del cuarto. Entonces habrá tiro libre de esquina en este caso. Corner punta derecha corresponde para la visita. Se va el número 10 lentamente para esa reposición. Habrá corner, servicio de la esquina para la escuela de fútbol de Capitán Troche de la ciudad de Curuguatí. Ya autoriza el juez. Va a venir el centro, pelota a media altura. La defensora ahí pone el físico, justamente saca de vuelta al córner. Se repite la acción, habrá servicio de esquina de vuelta para Capitán Troche, que se mantiene en zona de ataque. El número 11 ya está para cumplir. Va a levantar el centro. Viene el centro cerrado, atención, la defensa que no está pudiendo sacar. Sigue el peligro, el cabezazo. Termina errando el arco, pero de vuelta está inquietando el equipo de Capitán Troche, que es mucho mejor que Gribucuá en este partido, Gilberto. Sí, mucho mejor del primer tiempo, este segundo tiempo también, mucho mejor, falta mucho todavía la categoría sub-12 de Gribucuá, porque no puede tener mucho tiempo la pelota también, y Troche cada vez que tiene posibilidad va directamente por delante y le lleva por delante a los jugadores de Gribucuá, y por ende ya está ganando ampliamente por 4-0. Bien, saca desde el fondo el representativo de Troche, el balón que queda para el número 10 de la escuela de fútbol de Villarendá, va teniendo, de Gribucuá, bien, va teniendo el esférico. Ahí está, hacia la banda izquierda intenta salir el equipo de Gribucuá. Ahí saca como puede. El balón que queda por ahí cerca también en la lucha. Aparece ahí el número 20 de Capitán Troche. Avanza la visita, que quiere aumentar la cuenta. Atención, viene el centro. Queda otra vez para el jugador de Capitán, el remata largo. Ahora sí, la intervención también del guardameta, que va a salir jugando. Así es, se quedó con esa pelota el portero de Gribucuá, que ya sale. Atención, está el arquero. Gol, sí señor, gol de la escuela de fútbol de Capitán Troche. El arquero, que estaba mal parado también, botó el balón, le supera por encima y bueno, se convierte en el gol ese pelotazo por parte del número 41 de vuelta. Sebastián Bogarín amplía la diferencia. Ahora marca el quinto, sí señor. 5 para Capitán Troche, 0 para la escuela de fútbol de Gribucuá. Lo hizo de vuelta Sebastián Bogarín, Paraná. Así es, llegó el quinto doblete para Bogarín, doblete para Valdés en este partido. 5-0 ganó Capitán Troche en la escuela de fútbol de Gribucuá. Minuto de pausa, ya venimos.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este quinto partido en la mañana de hoy de la Escuela de Fútbol de Iribucuá entre la Escuela de Fútbol de Capitán Troche. Esta es la categoría sub-14 sería, que arranca ya en este minuto y instante, Blas Antonio. Ya ahí con la planilla, con el compañero Blas. Acá ya se suma con nosotros el compañero Ariel Acuña. Blas Antonio. Sí, gracias Gilberto. Ya arranca este siguiente partido. La Escuela de Fútbol de Iribucuá versus la Escuela de Fútbol de Capitán Troche de la ciudad de Curuguatí. Bien, aquí los primeros minutos de este compromiso, 0-0. Ya se suma Ariel Acuña también con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenos días. Bienvenido también a esta transmisión de las escuelas de fútbol que se enfrentan esta mañana de hoy sábado, cuando avanza justamente el equipo de Iribucuá. A ver qué pasó. Fue falta. Veremos qué determina el árbitro. Y va a ser penal, entonces hay que... Después vamos a saludar al compañero Ariel. Va a ser penal, señoras y señores. Penal para el equipo de Iribucuá. Y reclama a la gente de Troche, no le gusta que cobre justamente la pena máxima. Vamos a ver, penal para el equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, señoras y señores. Vamos a ver también quién le pega en esta oportunidad. Ya enseguida también con la planilla. Penal para el equipo de Iribucuá, señoras y señores. Ahí está midiendo justamente el árbitro la distancia para el remate, marcando el punto del penal. Va a corresponder penal para el equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, señoras y señores, atención. Va a rematar el número 11. Va el remate afuera. Falló el número 11. El que remató fue Diego González. Falló esta buena oportunidad el equipo de Iribucuá. ¿Qué tal, Ariel? Bienvenido. Muy buenos días. Buen día, Blas, a Gilberto también y a toda la gente que está viendo esta transmisión el día de hoy, sábado de mañana, sí señor, Escuela de Fútbol. Acá el partido entre Iribucuá y Troche. Así que bueno, hace rato vimos el penal desperdiciado por el jugador del conjunto de Iribucuá. Se lo veía el arquero ya rendido, pero bueno, salió mal realmente el remate y fue afuera, así que todo sigue 0-0. Bueno, aprovechamos entonces, mientras vemos que habrá sí, fue una falta, sí señor, un tiro libre entonces para el conjunto de Troche, y se viene, para mí que va directo al arco. Sí señor, directo al arco. El palo le dijo que no hay. Atención, está, gracias Ariel, gol. Oxai, sí señor, fue Oxai. Finalmente levantó el banderín arriba. Sí. Anulado, Ariel. Anulado, pero qué buen remate. Y con el palo y ojo de vuelta, ¿eh? ¿Qué fue? No, todavía no autorizó. Pero el otro remate a media distancia. Así que bueno, se está moviendo este compromiso. Bueno, será el balón para el conjunto de Iribucuá y va a salir el arquero. Aprovechamos para agradecer a Carnicerías Oponán de Víctor Gaona, que apoya la Escuela de Fútbol de Iribucuá, a Bodega Naya del concejal Herminio Cardoso, que está ubicado en el centro de Iribucuá, que apoya también nuestra transmisión. A Eventos La Cordillera, está ubicado en segunda línea San Isidro. También aprovechamos para agradecer al licenciado Abdelio Estigarribia y familia, que apoya nuestra transmisión, a Isapú Creaciones, que apoya también a la Escuela de Fútbol de Iribucuá. También agradecemos a Mila Bracho y familia, que apoya la Escuela de Fútbol de Iribucuá, al licenciado Agripino Estigarribia y familia, que apoya también esta transmisión, a Gomería El Yate, que la solución para los camiones en la zona de Iribucuá, que es en San Isidro del Norte. Y también al amigo Carlos Velázquez y familia, que apoya desde España nuestra transmisión, a la familia Chaparro, que también apoya a Pulse Sport Más, y también a Gomería Rojas del señor Cristino Rojas. Su local se encuentra ubicado en Ibúpora. Está también el servicio de sus clientes. Y también a la concejala
Clara Villalba y familia que apoya la Escuela de Fútbol de Uruguay. También novedades las gemelas de San Isidro, que también apoya a la Escuela de Fútbol de Uruguay. Sí, señores, estamos viendo el partido. El compromiso sigue 0-0 en la categoría sub-14. Sí, señor, sub-14. Después de esto se viene la categoría sub-16. Este ya es el quinto partido. Después vamos a repasar el resultado. Ojo que se viene una jugada. Y los que acaba de desperdiciar también de vuelta el delantero, el gran tote que tiene el equipo de Troche. Así que bueno, va a salir otra vez el arquero. Ahí está el arquero del conjunto de Uruguay. Bueno, la tirada fue al medio, pero bueno, volvió el balón hacia el arquero Blas Antonio. Sí, gracias Ariel. Ahí ya va sacando justamente el guardameta del equipo de Uruguay. Termina sacando también la defensa de Troche. Va presionando el equipo de Uruguay, que busca también el primero del partido. El marcador está 0-0. Cristo Fernando González, el que intenta hacia aquel costado, el número 9 del equipo de Uruguay, termina perdiendo. Ya sale el equipo de Troche hacia la zona izquierda. Pica adelantado, sí señor. Juego, sí. Fue adelantado el jugador de Troche. Sí señor, ahí está también el reclamo del técnico. El técnico que grita todo ahí dice que para él no fue un fuera de juego. Así que bueno, sale ahora el conjunto de Uruguay. Bien, balón que pica, queda el delantero que intenta también, pero viene el arquero, está muy atento, muy seguro también, se queda con él, con ese balón, el arquero número 21 del representativo visitante. Bueno, casaca 23 es el arquero entonces del conjunto del equipo visitante, que es Tiago Medina, el guardameta. Bueno, el balón, a ver, deficiencia. Y sí, le corresponde ahora el conjunto de Troche. Bueno, va a poner en juego. Hay otro 23 también en cancha. Bueno, veremos, vamos a ir acomodando. Atención con este remate. Llega Troche, fue Matías Cristaldo, termina con un puntir, rematar al arco. Desvía el defensor, va a ser córner, Ariel. Sí, señor, córner. Una buena llegada, una desatención ahí de la defensa. Y bueno, ganó este tiro de esquina. Ojo que son grandotes los jugadores del conjunto de Troche. Y vamos a ver qué tal lo aprovecha por la vía aérea. Córner, punta derecha, corresponde para la visita que busca el primero del partido en este primer tiempo. Ahí se va ubicando justamente Luis Riquelme. Viene el centro, pelota arriba, golpe de cabeza fue defensivo. Termina sacando el equipo de Troche, el equipo de Uruguay. La planilla, vamos a dar lectura también a la planilla, Ariel. Después sí, una tanda comercial también. Aquí en esta mañana de fútbol, aquí en la ciudad de Uruguay, cancha Sport San Nicolás. La formación, la planilla por lo menos del equipo de Uruguay primeramente, por favor. Señor. Vamos primeramente con el número 77, que está Jonathan Matías Villagra. Después está el 19, Neri Leonard Mareco. Y después está el 4, Efraín Feliciano López. El 77, que es Mario Arturo Noguera. El 6 es Marcelo Javier Cristaldo. Después está el 7, Alexis Armoa. El 26, Evelio Zorrilla Brito. Después está es Evelyn Zorrilla Brito. Después está el 10, Antonio Andrés Lescano. El 9, Cristo Fernando González. Después está el 17, Mayra Alice Romero. El 2, Rodrigo Adrián Pereira. El 18, Ever Daniel Gaona. El 98, Ricardo Andrés Estigarribia. El 8, Enzo Fabián Aguilar. Después del 11, Diego Ezequiel González. El 3, Christopher Hermosilla. El 21, Catherine Samira Peralta. El 4, Carlos Benítez Ramírez. Y después están también los que están ahí sin números. Se encuentra en la banca. Está Nilian Fabián Escobar. Después está Maximiliano Ramírez. Está Hugo Saúl Bogado. Está Enzo Fabián Aguilar. Ahí está el equipo. Sí, un equipo bien mixto de la Escuela de Fútbol de Uruguay. Bien, gracias Ariel. Ya vamos a la formación enseguida también del equipo cruguateño, el equipo de Capitán Troche. Sí, señor, también una ronda comercial cuando corresponde tiro libre para el equipo visitante. Sí, señor, le agradecemos a Carnicería Sopona de Víctor Gaona, que apoya a la Escuela de Fútbol de Uruguay, también a Bodega Naya,
del concejal Herminio Cardoso, que está ubicado en el centro mismo de Irucua y también que apoya nuestra transmisión. Bien. Bueno. Señoras y señores, no sé si ya pasamos el onceno del equipo, el equipo visitante. A ver, No, todavía. Bueno, Ahora sí. es momento, Gil, por favor, también Ariel, si es que podemos Sí, señor, pasar. aprovechamos para pasar. Ahí está. Primero está con lo que saca 12 Matías Cristaldo, el 90 Cecilio Rafael Correa, después está Walter Rodríguez, Alexander La Rosa, la saca 23 está Luis Riquelme, después está Ángel Ariel López, el 45 Alejandro Enciso, el 51 Kevin Maylin, dice, y después está Freddy Santa Cruz, después está Tobías Medina, Juan David Cabrera, Jonathan Martínez, después está Marcelo Oliveira, Miller González Vera, Albert Melida Benítez, Alder Cubilla, Matías Núñez, Basam, María Beatriz Núñez, Brian Romero Benítez, Luz Marina Alvarenga, después está Tiago Medina, Adrián Villarta o Villalba, Juan Oviedo Celaya, Marco Alén Romero y Andy Damián López. Ahí están los jugadores de Troche. Bueno, algunos no tienen número acá en la planilla, entonces por eso también pasamos los nombres directamente, Blas Antonio. Perfecto, Ariel, muchas gracias, muy amable. Balón que está en poder de la jugadora del representativo del equipo de Irucua, casaca 21, es Catherine Peralta, justamente el que participa también en esta oportunidad. Bueno, tiene que ser más atrás, dice el árbitro. Entonces sale de nuevo Troche. De vuelta, reposición manual para el elenco representativo visitante. Va hacia la banda derecha, avanza Capitán Troche. Ahí la marca de Catherine también, Peralta que participa también ahí para defender. A ver, habrá pelota para el equipo visitante que se va lentamente a posicionarse en zona de ataque. Está Oviedo por ahí cerca, ya se muestra Medina también. Avanza el equipo de Troche, va el número 45, el jugador Enciso es Alejandro, viene el centro de Alejandro, bloquea la defensa, a ver, dejó esa pelota que salga afuera, pone el físico el jugador de Irucua porque rebotó en el jugador de Troche, habrá salida, corresponde para el equipo del representativo local. Agradecemos a Eventos La Cordillera, que está ubicada en la segunda línea de San Isidro, y también el licenciado Adelio Estigarribia y familia que apoyan nuestra transmisión. Bien, ahí está el balón de Hermosilla. La marca de Hermosilla en esta oportunidad no pudo ante la presencia por parte del número 21 del equipo de Troche. Habrá pelota justamente para la visita, se va lentamente otra vez a posicionarse en zona antagónico. Es Juan Oviedo el que se va lentamente para cumplir. Servicio manual costado derecho. Deja para el número 20. El número 10 es Tobías Medina en este caso. Tobías el que participa. Golpe de cabeza fue defensivo. Balón que sale a un costado. Habrá lateral para Capitán Troche. Sí, señor. Seguimos con los agradecimientos. También le agradecemos a Isapud Creaciones, que apoya también a la Escuela de Fútbol de Irucua, y también a la señorita Milagros Bracho y familia, que apoya a la Escuela de Fútbol de Irucua. Balón que sale afuera. Habrá córner, servicio de esquina, corresponde para el Capitán Troche. Córner, punta izquierda, ya autoriza al árbitro. Ahí está el envío, centro cerrado, atención en el poste. Casi gol olímpico, sigue el peligro, atención. La defensa que intenta sacar, le presionan bien, Capitán. Ahora sí, el remate salió afuera. Se salvó aquí el elenco del representativo local, mi querido Ariel. Iba a ser un golazo, que bien le pegó un zurdazo y vino con todo para entrar. Hizo las combas ahí y el palo le dijo que no porque iba a ser un golazo realmente. El arquero ya estaba rendido y bueno, todo sigue 0-0. Hasta ahora no hay goles todavía en este partido, Blas Antonio. Sí, va a salir desde el fondo la Escuela de Fútbol de Garandá, el guardameta que ya saca con un pelotazo largo. Golpe de cabeza fue de Cristian David Paredes. A ver, corre el número 45 también, intenta, era el 25, Moisés Ramón Martínez. Habrá lateral, corresponde para el equipo del representativo de Irucua. Ahora el que desvía fue Moisés Martínez, el de Capitán Troche. Otra vez deficiencia manual, y esto es bueno, así va a ir aprendiendo los chicos también, Ariel. También, claro que sí. Yo creo que más por el apuro también, se apuró ahí el 4, entonces para que vaya, tienen que mantener más la calma.
y jugar bien también bajo presión, por así decirlo. Sí, señor. Asimismo, bueno, ahí pone el físico también el jugador de Troche. Bueno, saca un costado. Sí, se van con todos los chicos. Se lo ve sentido ahí el jugador, uno de los delanteros ahí de Uruguay que está tirado en el suelo. Se está moviendo el partido. ¿Cuántos minutos ya tenemos? 15 minutos. Se va a jugar 20-20, entonces seguro. Entonces cada etapa. Bueno, seguimos con los agradecimientos. Le agradecemos al licenciado Agripino Estigaribia y familia que apoyó la transmisión. A Gomería El Yate. La solución para todos los camiones en la zona de Erucua, que en San Isidro del Norte, y también el amigo Carlos Velázquez y familia que apoya desde España nuestra transmisión. Bueno, momentáneamente interrumpida las secciones porque estaba sentido. Y bueno, fue lo último también de esta primera etapa. Bueno, al final se jugó 15, se va a jugar 15, entonces cada etapa, entonces cambio de arco. No sé si hay una pequeña pausa, ¿verdad? Bueno, una pequeña pausa, entonces en el partido, y nosotros también hacemos una pequeña pausa y ya retornamos. Muy bien, retornamos ya para la segunda etapa. Sigue 0-0 en la categoría sub-14. El conjunto de la Escuela de Fútbol de Uruguay, que juega contra el conjunto de Capitán Troche de Curuguaté. Así que bueno, reinicia con todo y si viene un ataque, Blas. Sí, gracias, Gil. Ariel, atención, está golazo. Gol de la Escuela de Fútbol
de Iribucuá. Alexis Armoa, el que define, casaca número 7. Parecía centro, sin embargo se fue en el arco directamente ese balón, termina adentro. Aquí la escuela de fútbol de Iribucuá pasa a ganar el partido. Lo hizo el número 7, Alexis Armoa. La escuela de fútbol de Iribucuá 1, Capitán Troche 0. Y qué golazo, parecía un centro, el arquero capaz no esperó mucho, pero pasó ahí por encima, no pudo hacer mucho realmente, y con esto ya pasa en el marcador, ganando ya 1-0 el conjunto de Iribucuá. Sí, señor, 1-0, el golazo de Alexis. Entonces pone ventaja a su equipo. ¿A los cuántos me decías el gol? Ante el minuto. Sí. 30 segundos antes del minuto de juego, porque la jugada fue muy rápida y yo te decía que ojo con esta, y realmente sí, lo aprovechó bastante bien. Ahí Armoa e hizo un golazo. Bien, aquí tiene la pelota de vuelta Iribucuá en zona de ataque. Va colocándose ahí hacia el costado derecho. La jugadora Catherine también que presiona. Es la 26, la que presionaba justamente. Estamos hablando de Evelyn Zorrilla. Balón que sale para la gente de Curuguatí también, que intenta ir hacia adelante el equipo de la escuela de fútbol de Capitán Troche. Balón para el número 50, se acomoda. Va Qué con bueno. todo, está el empate, atención, está elude al arquero. Gol. Gol de la escuela de fútbol de Capitán Troche. Lo hizo el 25, señoras y señores. Empata el equipo visitante. Lo hizo entonces el número 25. Vamos a confirmar el nombre de este jugador que acaba de convertir el empate en este caso. No duró mucho la alegría para el equipo de Iribucuá. Ya lo empata el 25, es Moisés Ramón Martínez. Ahora el partido, la escuela de fútbol de Iribucuá tiene 1. La escuela de fútbol de Capitán Troche tiene 1 también, Ariel. Y realmente sí, qué buen pase le dieron, y primeramente la buena recepción, y después cómo lo definió con categoría, eludiendo ahí al arquero y definiendo realmente como un crack, realmente como lo hizo. Así que con esto llega el empate rápidamente el conjunto del Capitán Troche. El partido está 1-1. A los 2 minutos fue el gol. Sí, señor. No dio mucho tiempo para festejar el conjunto de Iribucuá. Y bueno, el partido se está poniendo bueno. Ya está realizando algunos cambios también ya ahora el conjunto de la escuela de fútbol de Iribucuá. Habrá córner para el equipo visitante. Viene el centro por abajo. Viene la marca del número 8. Termina sacando fuerte y arriba el jugador Enzo Aguilera. Muy bien, Pelotazo de Enzo. Ahí está la jugadora también que pone el físico, gana su marcador. Qué buena jugada por parte de Zorrilla. Ahí está. Saca desde el fondo el equipo de Capitán Troche. Habrá pelota para el equipo visitante. Sí, señor, está fuerte ahí la marca. Se va con todo. Bueno, le agradecemos también a Carlos Velázquez, familia que apoya desde España la transmisión, la familia Chaparro. La familia Chaparro, también a Gomería Rojas, del señor Cristino Rojas. Su local está ubicado en Iribucuá, que está al servicio de todos sus clientes, y también la concejala Clara Villalba y familia, que apoya la escuela de fútbol de Iribucuá, y también a Novedades Las Gemelas de San Isidro del Norte, también apoyar la escuela de fútbol. Perdió Cristo. Ahí el balón, el número 9, Cristo Fernando González. Ya sale con todo, ya se queda también con el balón el guardameta. Golpe de cabeza fue defensivo. El balón del número 10 va teniendo Troche. Va el Capitán Troche, peligro de gol, atención, viene la marca, la cobertura, pone el físico justamente ahí el defensor del equipo de la escuela de fútbol de Iribucuá. Fue Christopher Hermosilla justamente el que pone el físico allí para cubrir, para poder tener su portero también la posibilidad de salir y quedarse con ese balón. Ahí está. Bueno, hubo falta, dice el juez, le agarró según indicó el juez Ariel. Sí, señor, así mismo hubo un agarrón y será tiro libre para el conjunto de la escuela de fútbol de Iribucuá. Tiro libre para el equipo local, la escuela de fútbol de Iribucuá.
que tiene esta posibilidad y que va cambiando también. Pone otro hombre también, casaca 20, el que acaba de ingresar. Habrá tiro libre para el equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, que busca el segundo. El partido está 1-1. Viene el centro. Bueno, no pudo sacar provecho. Viene la marca. También aquí el jugador de Troche. Y sale a contragolpear justamente el número 25. Martínez, el autor del empate, quería, pero termina punteando el defensor de Iribucuá. Va a ser córner. Señor córner, ahí está la marca. El partido está haciendo de ida y vuelta. Y ganó ahora este tiro de esquina el conjunto del capitán Troche. Habrá servicio de esquina, punta derecha. Acomoda en ese último rincón ese balón el jugador casaca número 10. Se va lentamente. Ahora también su compañero le deja a él, a Tobías Medina. Medina va a levantar el centro. Varios hombres ya. Troche pone en el área de Iribucuá para buscar el segundo tanto. Viene el centro, pelota arriba, el arquero que salió en falso. Atención, está el segundo. Saca la defensa. Saca la defensa porque el guardameta quedó en medio camino, Ariel. Sí, señor, está tirado todavía. Mientras sí va a cortar el árbitro la jugada porque el arquero está sentido, está tirado en el suelo. El arquero del conjunto de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Y parece que sí es grave. Porque pide cambio, ¿eh? Pide cambio. Y la banca ya mueve ahí. Sí, se cayó mal el arquero del conjunto de Iribucuá. Así que bueno, partido cortado en este preciso momento, Blas Antonio. Así mismo, paralizado el juego. Está sentido el guardameta del equipo local, justamente por eso paralizado el partido. Con el marcador que está 1-1. Ya le están trabajando justamente también al arquero para que se pueda ir recuperando y para que esto también pueda continuar. A ver, ya tenemos 7 minutos y medio, Ariel. Sí, señor, 7 minutos y medio, entonces ya pasando ya la mitad. Y bueno, habrá cambios, sí, señor, porque ya ingresa el otro con la casaca 1 ya en la cancha. Y va a abandonar, sí, porque se ve que ya no puede más el arquero titular del conjunto de Iribucuá. Bueno, aprovechamos entonces para agradecer de vuelta a todas las personas que apoyan esta transmisión. Y también a la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Primeramente a Carnicería Soponán de Víctor Gaona. También a Bodega Naya del concejal Herminio Cardoso, que está en el centro mismo de Iribucuá. A Eventos La Cordillera, que se encuentra en segunda línea San Isidro. También al licenciado Adelio Estigarribia y familia que apoya nuestra transmisión. También a Isapuy Creaciones, que apoya la Escuela de Fútbol de Iribucuá. A Milagros Bracho y familia. Y también al licenciado Agripino Estigarribia y familia. A Gomería El Yate, quien se encuentra en San Isidro del Norte. Al amigo don Carlos Velázquez y familia, que apoya desde España nuestra transmisión. A la familia Chaparro. También a Gomería Rojas del señor Cristino Rojas. Su local se encuentra ubicado en Ibupona. También a la concejala Clara Villalba y familia. También a Novedades Las Gemelas de San Isidro, que también apoya a la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Blas Antonio. Bueno, es grave la lesión del portero que le va a imposibilitar continuar en el partido, Ariel. Sí, salió. Ya le retiran. Ya le retiran, mira, está. Se ve que no puede caminar. Parece que es más un estirón ahí. Bueno, prosigue el compromiso. El partido está 1-1. Bien, tiene la pelota el equipo visitante. Va con todo el 81 la marca ahí por parte del jugador del representativo de Iribucuá. Va teniendo. Ahí le comete falta por el árbitro. Aplica la ley de la ventaja también. No sanciona la falta. Ahí la marca por parte de Zorrilla. Evelyn. Ahí está la jugadora Evelyn Zorrilla, que va con este servicio manual. Va a dejar a su compañero seguramente. Ahí ya se muestra también Evelyn Zorrilla como opción de pase para que pueda jugar con ella. Ahí está Ricardo Estigarribia. Juega Estigarribia. Cobró mano, ¿eh? ¿Hubo mano? Sí, señor, mano. Tiro libre le corresponde al conjunto de Iribucuá. Bueno, ahí está el número 98 para cumplir. Es Ricardo Andrés Estigarribia. Pelotazo de Estigarribia. Aquí
Vuelve a cargar Iribucuá. El balón que pica queda para el jugador visitante. Va teniendo el número 51. Es el jugador Kevin Maylin. Va teniendo Maylin. Juega con su compañero. Va Capitán Troche. Fuerte la marca por parte ahí del jugador de Iribucuá. Sobra la pelota de Estigarribia. Evelyn que quiere. Va la jugadora presionando también la salida del equipo de Capitán Troche, que se queda con ese balón en su salida. Partido continúa 1-1, Ariel Acuña. Sí, Tenemos sí. ya casi 11 minutos de partido. Ya casi 11 minutos, llegamos también a la recta final. Vamos a ver quién puede dar el paso para que pueda llevar la victoria el día de hoy. Mientras vemos que la categoría sub-16, sí señor, se prepara también porque se viene enseguida el último partido de la fecha el día de hoy. Hoy el conjunto de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, que recibe la visita del conjunto del Capitán Troche de Curuguateula, Santo Antonio. Sí, aquí Estigarribia saca un costado el balón. Habrá lateral para Capitán Troche. El marcador sigue 1-1. Va la visita. Presionando también en busca del segundo tanto. Después se viene el último partido. Será los de la categoría sub-16. Se enfrentan también los equipos de Iribucuá y Capitán Troche. Va el equipo visitante. Va los curuguateños también. Instalándose en zona antagónico. Va con todo el jugador que convirtió el empate. Retrocede el balón para su compañero. Balón que queda para el jugador de Troche. Le presiona muy bien el jugador. Es Esquivel. Recupera con Estigarribia el balón. Jugada, Atención con esta. Casaca 77. Fuera de Este juego. es Villagra. Bueno, fuera de juego. ¿Picó adelantado entonces la jugadora o a Villagra ya le cobró? Villagra, para mí es Villagra. Pero no sé, quedo con la duda. Pero qué jugada le hicieron. Tienen ráfaga momentos el conjunto de Iribucuá cuando tiene el balón. Sabe manejar bastante bien. Pero en esta ocasión no pudo aprovechar. Y también porque ya estaba fuera de juego. Entonces será tiro libre para el conjunto de Capitán Troche. Bueno, habrá tiro libre. El número 51, Kevin Maylin, va a sacar ese balón. Habrá salida para el representativo visitante. Está por ahí cerca también Cecilio Carrera en el conjunto visitante. Lo deja ahí para el número 10. Tobías Medina. Medina para sacar. Bueno, más atrás le indican también ahí. Medina quiere ser el vivo, quiere ganar algunos pasos también, Ariel. Quiso cancherear ahí, pero bueno, el árbitro le dijo que sea más atrás. Atención con esta carga, el arquero que se cae también. Sí, señor, menos mal para él y para su equipo. Esa pelota termina desviándose y sale afuera. El arquero que quedó también en el piso, Ariel, creo que se resbaló el guardameta de Iribucuá. Se resbaló, era uno de los primeros contactos también con el arquero en el partido, porque recordemos que el titular salió lesionado. Así que bueno, continúa el partido y ojo con esta que ahora tiene Troche el balón. Va Maylin, deja para Medina, atención el remate del 10, el arquero que, bueno, dio rebote, casi termina en autogol. Y va a ser córner, sí señor, punta derecha para el conjunto visitante. Y ojo que estuvo cerca el arquero, que dio rebote y después ahí dejó que se vaya el córner. Y ya faltando poco, Capitán Troche puede darle el golpe y llevar la victoria el día de hoy. Va Medina lentamente, acomoda la pelota, el número 10 del representativo del conjunto de Troche. Tobías Medina, centro por arriba, golpe de cabeza defensivo. El balón que pica queda para el número 20 que va corriendo con ese balón, el que ingresó en este segundo tiempo. Va Iribucuá, punta izquierda, se frena ahora el 20. Pisa el esférico, retrocede el pase ahí con el número 8, el jugador Enzo Fabián Aguilera. Aguilera juega, sigue Aguilera. Bueno, ahora picó algo adelantado también, sí, levantó el banderín. Estaba adelantado justo cuando estaba retrocediendo, volviendo. Y bueno, el partido ya está casi por terminar. ¿Cuántos minutos? Bueno, ya casi cumpliendo, llegando a los 15, Blas Antonio. Bien, después se viene la categoría sub-16, esto está a punto de terminar. Y a la tarde nosotros nos trasladamos a la cancha del Sport San Isidro. Quédense en la página porque
rápidamente, al mediodía, ya directamente con la categoría senior, Irucua, el día de hoy como todos los sábados, y hoy con todo el equipo, para hacerles llegar los 6 partidos que nos espera el día de hoy también. Bueno, va a tratar de salir jugando. Y fue lo último de este compromiso. Termina con este marcador final. Escuela de Fútbol 1 también para la Escuela de Fútbol de Capitán Troche de Curuguatigre. Y él termina y nosotros establecemos la pausa. Sí, señor. Realizamos una pequeña pausa. Por acá, los muchachos ya se preparan para ingresar a la categoría sub-20 también. Perdón, sub-16. Entonces, y ya nos quedamos con el último partido de la fecha. Retornamos en instantes.
Muy bien, retornamos. La categoría sub-16 al final no se va a jugar porque se da por finalizado. Ahí está el equipo de Capitán Troche que parece que no completó su equipo. Entonces no se presenta para este juego. Ahí está el pitazo final del árbitro. Queda como victoria entonces al conjunto de la Escuela de Fútbol de Irucua. Bueno, agradecemos por último a todos los auspiciantes. Sí, señor. Le agradecemos a Carnicerías Opona de Víctor Gaona, a Bodega Naya, el concejal Herminio Cardoso, a Eventos La Cordillera, al licenciado Adelio Gastigueriba y familia, a Zapuy Creaciones, también a la señorita Milagros Bracho y familia, al licenciado Agrispino Estigaribia y familia, a Gomería El Yate, que se encuentra en San Isidro del Norte, a Carlos Velázquez y familia que apoya desde España nuestra transmisión, a la familia Chaparro, a Gomería Rojas, señor Cristino Rojas, también a la concejala Clara Villalba y familia, y también a Novedades las gemelas de San Isidro del Norte. Muy bien, ya cortamos esta transmisión. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvo viendo el partido de hoy. Sí, señor, el encuentro de la Escuela de Fútbol de Irucua contra el conjunto del Capitán Troche de Curuguate. Así que bueno, retornamos próximamente a la tarde. Ya estaremos con todo, con la categoría Senior Irucua, ahí directo desde la cancha del Club Sport San Isidro. Bueno, hacemos el corte y nos vemos Dios mediante.